Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Hoy traemos pluribus, qué bonita palabra. Cómo me gusta la gente cuando pone nombres en latín o en griego. Siempre me agrada. Y para hablarnos de ello tenemos a Jesús. Hola, ¿qué tal? Asesor de... Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Lo estábamos comentando antes, off the record, que es el primer día que hace buen tiempo aquí en Londres y me dice, aquí estamos tranquilamente, es hace 3 semanas. Y digo, ¿cómo te atreves? Te voy a mutear durante el programa. Jesús, asesor de Castañar Investment Fund. Y de hecho, otra cosa que ha surgido durante el off the record es, te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un gestor y un asesor en un fondo? Pues son dos títulos que están
están dentro de la legislación de la CNMV. El asesor lo que puede hacer es hacer recomendaciones al fondo y la gestora es la única entidad que tiene autoridad para comprar valores en nombre del fondo. Entonces, en mi caso, la gestora es Andbank. Entonces, es ella la que realiza las compras o ventas y yo le hago recomendaciones de compra o venta, pero ella tiene la autoridad final para realizarlas o no. Y luego también el asesor no puede suplantar al comercializador, no podemos comercializar el fondo. Ok, claro, porque la gente, bueno, yo el primero, solemos utilizar esas dos palabras probablemente de forma equivalente cuando no lo son. Así que Hostia, pues aquí me genera una segunda derivada, porque yo pensaba que la gente que se llamaba, o sea, que tiene puesto bueno, que su trabajo es ser asesor de fondo, yo pensaba que era porque no tenían el CFA o equivalente, por lo tanto no podían... No, pero yo pensaba que era por el CFA, fíjate. Mira, no es tanto por el CFA. Para ser asesor y gestor sí que tienes que sacarte otra certificación EFA, pero no es tanto por la formación. O sea, entre asesor y gestor no es tanto la formación. Es quien tiene el poder y no. O sea, sería lo mismo, ¿no? Un ministro Bueno, puede no, tener... no solo el poder, bueno, que la gestora cobra bien, ¿eh? Hombre, pero Al me final refiero, es ser empleado de una gestora o no ser empleado y trabajar por cuenta ajena. pero me refiero, si eres un ministro y tienes una colección de gente que te asesora, el que firma la ley eres tú, pero los asesores te están diciendo, hey, probablemente no deberías firmar esa ley, ¿no? Me refiero, uno es el que firma y uno es el que tiene el poder y probablemente sea remunerado de una forma distinta, pero el otro, aunque pueda tener estupendísimas ideas, no es el que tiene el poder para firmar, aunque habría que hacerle caso. Entiendo que es así. Pero tú míralo por la parte de negocio. Si Jesús se montase su propia gestora, tendría más costes fijos, pero si escalase mucho el dinero que maneja, también tendría muchos más beneficios. Esa es una de las diferencias. Ahí está, Raúl. De hecho, le comentaba a Wayne antes que el padre de todos, Alejandro Estebaranz, que empezó siendo asesor y hasta que se montaron su propia gestora y entonces ya el fondo de True Value se pasó a esa gestora. O sea que al final es un tema también de volumen. Y luego, pues eso de legalidad, ¿no? Que al final, pues, o en mi caso, no soy empleado de Andbank, sino que trabajo como autónomo externamente. Entonces, pues, soy asesor. De hecho, en la práctica, bueno, estos son dudas que a lo mejor son tonterías, pero en la práctica a ti te factura el bank. O sea, te manda... De hecho, hay ¿Ves? alguien entre ¿Ves? medias que es una EAFI. Pero sí. Sí, entiendo. esto se complica todo lo que tú quieras. Sí, ya lo Esto viendo. se complica todo lo que tú quieras hasta que tengas un fondo de 100 millones. Entonces ya está. Que entonces las cosas empiezan a ser sencillas, pero se complican por otro lado. Bueno, de todas formas, no os preocupéis, vamos a tener a Jesús aquí, no solo nos trae una idea, sino que cualquiera que tenga cualquier duda, incluyendo tú, Raúl, puedes seguir tirando por segundas y terceras derivadas. Tendremos una sección de preguntas y respuestas al final del programa, así que no os preocupéis que responderemos en la medida de lo posible y asesoraremos a Jesús para que nos responda a la medida de lo posible todas las dudas que Y tengáis. también dejamos una pregunta del fondo al chat. ¿Qué pensáis, chavales? ¿Qué hay detrás de la bajada de producción de la OPEC? ¿Qué esconden? Interesante. Traman. ¿Qué traman estos OPEX? Bueno, antes de nada, antes de empezar, Ciprés, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, a ver, Uy. he estado mejor, ¿eh? Uy, Ciprés. No, Un no. abrazo. Espérate, pero profesional, personal, Hoy sentimental. me he levantado a las 6:30. Yo también. Me he levantado a las 6:30. Ahora me he olvidado de prepararme el té a tiempo. Lo tengo aquí, pero igual me escucháis, ¿sabes? Con la cucharita o el... Pero Bueno, escúchame, el madrugón ha merecido la pena. Para uno sí, hostia, para otro no. ha merecido la pena, casi no la merece, ¿eh? Hostia, escúchame, He traído el canto en duro, ¿eh? muchos ups and downs. Sí, muchos Voy cantos. Ha a sido de empezar locos. a prohibir la conversación sobre deportes al principio del programa, porque enseguida empiezas a tirar Yo, del hilo. No, a ver, hemos visto que la gente se salta la introducción. Hacen así, es normal, ¿eh? También. Yo también la haría. Yo lo hago con Cárpatos, yo lo hago también, ¿eh? Me salto. Pero si es cuando contamos todos los chistes, me parece fatal. Y además es cuando le recordamos a la gente, no saltéis la introducción o saltárosla si queréis, pero al menos darle al botón de like, ¿vale? Eso está bien. Y suscribiros para saltaros la introducción
en futuros programas. Es importante saltar esa introducción cada domingo en la medida de lo posible. Bueno, recordad Saludos que... cordiales. Esto es una indirecta a Oscar, ¿no? Que tiene que hacer otra banda sonora nueva, ¿no? Para que la gente no se la salte. No, pero no esa intro, me refiero, los 5 minutos de charleta que tenemos al principio. Sí, eso es lo que se stream, salta, obviamente, eso. sí, luego lo recortamos y demás, o sea que tampoco es... No, nadie está La música de Oscar no, se salta. saltan el rato que estamos aquí de cháchara, Claro. de barrita de bar, ¿eh? Siempre lo mejor. Bueno, recordad que además tenéis un link a nuestro canal de Discord, donde la conversación es 24 horas al día, no solo cuando estamos aquí de charleta de barra de bar. Y no hay bravas en Discord, pero sí hay muy buena información. Así que yo os recomiendo a todo el que tenga el más mínimo interés o dudas que nos resuelvan durante este programa, que se una a nuestro chat, porque es donde hay que estar. Pocas comunidades en español encontraréis con un nivel de información y de expertos dando vueltas como esta. Dicho esto, seguimos. Ciprés. Dime. Ayer fue un día importante en el Anglo Mundo. Pero aún no me has contado qué te ha pasado. ¿Cómo que qué me ha pasado? Que me llevo de las 6:30 despierto, llevo todo el día aquí trabajando entre la revistica y esto, y estoy cansado y me he dado el té, entonces tengo que tomarme el té para volver en sí, digamos. El problema es el té, Raúl. Claro. Claramente. Me ha alterado mi rutina, Raúl. Yo sé que a ti, tú también tienes un poco de TOC, y a mí que me alteren una rutina mía me toca mucho los huevos. Y más si soy yo el culpable, ¿sabes? Porque, A ver, a mí se me hace raro despertarme un domingo a las 7 de la mañana. claro. Pero ha pasado. Ya empiezas mal el domingo, pero bueno. Ha pasado. Ya para la abuela por un motivo no pasa nada. Bueno, pues Piensa que yo venía ya de 2 repostajes de cambio de pañal durante la noche, ¿sabes? Claro. Claro, había 2 pit stop ahí. Tenía 2 pit stop ya antes que pesan mucho, pero bueno. Bueno, oye, güey, ¿has puesto mi pantalla? ¿O? No, pero te la pongo ahora mismo. A ver, salimos de boxes. Nos estamos pasando de bravas, este inicio del programa. A ver, de penalti salimos de boxes y otro tipo de frases deportivas que no tengo muy claro qué es lo que significan. Escúchame, nos dicen en el chat que te hemos explotado a Ciprés. No sabéis cómo. No sabéis cómo. Ciprés. Es así, Free Ciprés. Es así. Free Ciprés. Hashtag. Bueno, a ver, ¿estoy o no, Wayne? Estás. Y ya te digo, ayer fue un día importante en el Anglomundo. Así Un que... buchito de té. April's Fools. El Día de los Santos Inocentes para los anglos fue ayer. ¿Por qué lo hacen en abril y no en noviembre? ¿Qué les pasa? ¿Por qué lo hacen en abril y no en noviembre? Pues hay Son especiales hasta para esto. No, pero todos los anglos son así. El que me refiero, hay muchas fiestas. Es un desastre, ¿no? Porque cuando yo estaba teletrabajando... No, es en diciembre, perdón, el 28 de diciembre. El 28 de diciembre, sí. Te sabes más el anglo que el español, de vergüenza. Cuando estaba teletrabajando en España, pero claro, trabajaba para empresa afincada en Inglaterra, el problema es que cada vez que era fiesta en España tenía que trabajar y cada vez que era fiesta en Inglaterra, claro, todo el mundo estaba trabajando, entonces me servía de poco estar o sea, todos los... perdón. Bueno, pues te puedes ir a casa y jugar al ordenador como la gente sana, coño. Cuando trabajas como yo 12 horas delante de un portátil, lo que quieres ver en tu tiempo libre es un portátil. No, te tienes que comprar una pistola de esas de pintar que te relaja, joder. Eso, pistola de pintar también. ¿Una pistola de pintar? Sí. Ah, un aerógrafo. Ya tengo 2. O sea, el zumbido que se acaba de oír es mi aerógrafo recargando, así que lo voy a apagar. Bueno, chavales, a ver. Esto... Pero me gusta, empecé el programa, hoy promete. Hoy los que se pasen la intro ya se están perdiendo algo. Se están perdiendo algo, Hostia, pero esto es una cabronada, porque ahora tú ellos conectan aquí y tú les hablas de lo que ha pasado antes y les picas y tienen que volver para atrás y se comen ahí 10 minutos de braveo, ¿sabes? Van a oír esos 10 minutos y van a decir, me desuscribo, pero ahora mismo. Puto Raúl, me desuscribo. Ya clickbait, Qué cabrón. A ver, si eres de los que te saltas la intro, no vuelvas para atrás, ¿vale? Raúl es un cabrón. Vale. A ver, chaval, esto se lo pasa a Ay, me muero. Ay, a ver. Venga, ya está. A ver, hoy el programa, la portada es Mooning de abril o alergia primaveral. Entonces, yo he planteado la actualidad en 3 partes.
Una es las cosas positivas, la segunda son un par de cosas técnicas del cobre y el mercado, y después las cosas negativas. Porque claro, aquí el problema es que se juntan, ¿sabes? ¿Qué sección es más larga, Ciprés? No me mientas. Creo que está bastante equilibrado, creo. Bueno, o sea, hora y media. Sí, algo así, ¿no? Sí. Pero Ciprés. cuando acabes tendrás clarísimo Y espérate que una cosa o la otra o no nada, ¿no? habrás Si igual puesto lo tienes del una- oil que ha salido a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, ha sido esta No, tarde. ¿qué pasa con el hoy? Oh, pues ya está, pues La hora oferta. 45, hora 50. No te preocupes que Raúl nos lo comenta. Hay otro corte, luego pongo la noticia de Bloomberg. Pero vale, van Venga, a cortar vale. producción otra vez, Arabia y Rusia sobre todo. Uf, oye, hay una... Ah, pero pues cuando lleguemos a la parte de BRICS contra West contra BRICS, ahí lo comentamos. Un tema La nunca parte de- discutido en este programa. No discutido, es que va evolucionando, cada semana pasan cosas nuevas. Hoy, de hecho, traigo las novedades de esta semana. Quieren poner a sufrir a Trader Joe. Sí, Trader Joe contra van a hacer un short squeeze, Trader Joe. Bueno, chavales, venga, vamos allá. A ver, entonces, empezamos por la parte positiva. Y lo más importante de lo positivo, con mucha diferencia, es la estacionalidad. Que ya lo hemos hablado anteriormente, pero, a ver, es el mes de abril, ¿vale? O sea, el único mes que le planta cara a abril es noviembre, ¿vale? O sea, esto es como Verstappen y Pérez con el Red Bull, pues ahí están, noviembre y abril, y después vienen los demás atrás, ¿vale? Claro, aquí tenéis en el gráfico que he compartido la media, o sea, la estacionalidad, los últimos 37 años en azul, y en rojo los últimos 15. Los últimos 15 aún han sido mejor, en el corto plazo, los últimos años aún han sido mejor que si cogemos una media más larga, ¿no? Tenemos más años para coger una referencia. Es un mes muy bueno. Escuché a Cárpatos explicar una vez que a mitad de abril termina el plazo para que los americanos ingresen su dinero en el plan de pensiones y les desgraven. Entonces eso es una gran llamada de dinero de pardillos, con lo cual a mí me parece muy lógico que los traders les hagan subir lo máximo que puedan la bolsa antes de que entre ese dinero para cuando entre, pues crujirles bien durante el verano, ¿no? Pueden sacar ahí un extra con las bajaditas veraniegas. Para que veáis, he puesto aquí esta línea roja, ¿ves? Güey, así no te pierdes ni tú. ¿Eso qué significa? Significa que eso de sell in May and go away es tal cual. Es decir, tú, la O media... sea que eso no es como los Reyes Magos, ¿no? No, fíjate, si tú vendes el 1 de mayo o el 2 y vuelves a comprar a finales de septiembre, mira, te quitas todo este tramo de en medio que no vale para nada, porque prácticamente vuelves donde habías empezado, pues a principios de septiembre recuperas lo que habías metido en mayo, ¿no? Lo que tenías en mayo. Es una etapa, la de verano, bastante poco... Aburridilla, ¿no? Con poca... Sí. Bueno, sí, ya lo hemos vivido, poco volumen, etcétera. Sí, es bastante aburrido. Entonces, pues bueno, es para planteárselo, ¿no? Los que sean más especuletis de a final del mes de abril, que es el mes bueno, decir, mira, pues ya ahí os quedáis. ¿Esto es solo para el SP o también afecta en general? Sí, es en general, Raúl. Al final el SP es el índice de referencia. Mira, el SP tiene un 25% de megacaps, el Nasdaq son un 50 y pico, así que ya tienes una relación por ahí. Son 500 empresas, pues hay bastantes del Russell 2000 también en el SP, y son las más importantes del Russell. Y al final, de momento, Estados Unidos, gusto o no, es el centro financiero mundial. Entonces, sí, es la referencia. También afecta al Dow Jones y a todos. Hombre, va a haber alguna diferencia, pero por tema de estacionalidades de materias primas, por decir algo, ¿no? Va un matiz, pero sí, va todo más o menos por igual. Entonces, este para mí es el factor más importante, ¿eh? Esto va a tirar mucho de la bolsa. De hecho, Harnett ya lo ha dicho. Harnett está dudoso, ¿eh? ¿Dudoso el bull run de abril o de qué está dudoso? ¿De qué bueno, él dijo que 4.100, 4.200 vender y esto se va para abajo luego. Y ahora ya ha dicho, hostia, es que viene el mooning de abril. Vamos, en abril siempre sube, ¿eh? 4.090 era o 4.080. Bueno, entre 4.080 sí, y 4.000. quedó muy cerquita. Y en abril siempre sube, ¿no? Entonces, claro, ahora tiene dudas. Yo creo que con mi planteamiento de base de que pasemos el verano más o menos así, con
tiras y aflojas y luego venga la típica castaña de octubre, siempre tiene que ser en octubre, pues sigue siendo bastante válido ese planteamiento, yo creo, ¿eh? De momento voy a seguir con esta idea. Bueno, entonces, otra noticia positiva. Positiva dentro de lo negativo, pero positiva. Espera, perdona que te interrumpa. ¿Fue Hartnett el que dijo que haya que vender justo después de la última subida? Sí, vender en los 4.100, 4.200, sí. Pero ahora se está Me bajando. refiero de la última subida de tipos. Ah, sí, también. Entonces se va a la cuadricatura del círculo, ¿no? Sí. Pero se está rajando, está dudoso, La cuadricatura del círculo. De su propia predicción. Mientras lo decía, pensaba, me estoy poniendo la máscara del güey. Efectivamente. Eso es. Bueno, entonces, el índice FED de manufacturas de Richmond. Que me has liado, Raúl. El índice de manufacturas de Richmond de la FED. Índice, vale. Positivo dentro del negativo. ¿Por qué? Porque ha subido mucho, 11 puntos, no se esperaba, pero sigue marcando contracción. -5 sería una contracción frente al equivalente de hace un año, ¿vale? Sin embargo, ha habido una fuerte remontada que no se contaba con ella, dentro de que estamos en contracción. Eso pues fue bien recibido. Después, bueno, el otro fenómeno, ¿eh? O sea, después de Biden, yo no sé si Matador Biden tiene como secuaz a la bestia Sánchez, ¿eh? Porque, o sea, España es el país de Europa ahí que está sacándosela más con la inflación. O sea, estamos a un nivel ya del 3,1%, ¿sabes? Pasa que, claro, ahí tenéis, ¿eh? en la esquina derecha, que posible chef Sánchez, no sabemos. ¿La bestia Sánchez o chef Sánchez? Acaban de acusar desde Podemos al CIS por cocinar números, lo cual tiene cierta ironía. ¿Ves? Ahí yo he puesto posible chef Sánchez, ahí veréis en la esquina derecha, ¿eh? Aparece ahí el chef. Bueno, a ver, es verdad que en toda Europa la inflación se ha moderado, ¿eh? Aparte del arte culinario de nuestro presidente, en toda Europa, bueno, también puede ser que él haya hecho algún tipo de cursillo de cocina. Al final el gas de España está como está y el petróleo baja para todos. Sí. Y además la inflación es más la baja. guerra empezó en febrero y ahora estamos en marzo ya, o sea, entonces, ¿sabes? Tener en cuenta también que la inflación es año a año. Es decir, correcto, también. Subió muchísimo el año pasado y ahora pues solo ha subido un 3% más, pero es que ya estaba alta. Entonces, sí. La inflación al final es un número relativo el que nos ponen los medios de comunicación, no es un índice de precios absoluto. Hay que tener en cuenta que eso 5 años ahora. Que marzo del 22 fue cuando hubo la gran spike, la gran subida por culpa del gas. O sea, sobre esa mega subida por culpa de los precios del gas, ¿vale? Pero, a ver, dentro de lo que hay, España le ha ido bastante bien, eso hay que reconocerlo. Bueno, aquí tenéis el gráfico, está bajando rápidamente. Esto creo que tendrá implicaciones a nivel de crecimiento económico, ¿vale? O sea, creo que esta bajada de inflación va a tener repercusiones en ese sentido, pero de momento para el mercado fue una noticia muy positiva, porque vendría muy bien que el Banco Central Europeo no tenga que subir mucho más los tipos de interés. Entonces fue muy bien recibida, con cocina o sin ella. Al final es un dato, está ahí y las agencias van a trabajar con él. Lo mismo para Alemania, pero fijaos que estamos dando un 7,5%. O sea, no tiene nada que ver con un 3. Un 3 sería una inflación perfectamente asumible para un año normal. Bueno, ya están comentando con furia porcina en los comentarios que obviamente se mide desde la subida del año pasado. Claro, el año con año. Relativa. Claro, es relativa y en marzo fue el epicentro de la subida brutal del precio del gas. Entonces, claro, por eso. Pero, oye, que lo hemos hecho mejor que los alemanes. Tú, déjate estar. Estamos ahí con una inflación un poco más baja que se agradece, ¿no? Porque el gas. ¿Cómo llamaban a los alemanes jocosamente en aquel foro? Seres de luz. Seres de luz.
los niveles de luz tienen un problema con la inflación que me hace gracia, en parte porque mira que tienen trauma con eso, pero al final, aún no queriendo, se la han comido doblada igual, ¿sabes? O sea, es como una maldición germana de la inflación. Aunque no quieran, se la comen igual, ¿vale? Entonces, Alemania, la inflación ha subido menos o sea, a un nivel bastante aceptable dentro de lo que hay. Venía estando bastante peor, se ha reducido, sigue siendo alta. Y en toda Europa, en conjunto, pues han habido datos positivos, ¿vale? Lo cual, como digo, ayudó mucho al mercado durante la semana. Vale, entonces, otra cosa positiva, ¿no? Y es que históricamente, después de un mercado bajista, cuando ha habido 2 trimestres positivos seguidos, se ha dado paso a un mercado alcista. Y ya llevamos 2 trimestres consecutivos en positivo, que serían Q4 y Q1, de Q4 22, Q1 23. ¿Vale? Este tipo de estadísticas, pues, están ahí. Todo esto lo que va haciendo es alimentar una fe alcista que anime a la gente a volver a meter el dinero en bolsa, dinero que, como sabéis, pues se fue, por ejemplo, a los fondos monetarios, en fin, se ha ido por todos lados. Y ahora, pues bueno, hay que gestar ahí una especie de una narrativa que anime a la gente a volver a invertir su dinero en bolsa. Esto sería un dato a tener en cuenta, ¿no? Otro dato, y bastante más importante, y es que el spread entre la rentabilidad del bono a 10 años y la del bono a 2 años se ha reducido a un ritmo récord la última semana, ¿vale? En concreto, ha bajado el spread, la diferencia entre la rentabilidad que ofrecía el bono a 2 años, que era más alta, y la que ofrecía el bono a 10 años, que era más baja, lo cual no tiene sentido, exceptuando que tengamos una crisis inminente. Pues ese gap entre las dos rentabilidades se ha reducido en 0,65% durante la semana, que es un récord, digamos. Lo que implicaría que la crisis no es tan inminente, o al menos así piensan los mercados. Implicaría que, por un lado, ya se descuentan bajadas de tipos de interés pronto, y por otro lado, una inflación más alta a largo plazo. Es decir, que el bono a 10 años va a cotizar más tiempo, digamos, por encima de rentabilidades del 3%, del 4%, porque la inflación va a seguir siendo alta más tiempo, ¿no? Pero en conjunto significaría, o sea, no es tanto problema que el bono cotice al 3,5 o al 4% si hay crecimiento económico, como tener esta inversión que teníamos entre las curvas del 2 años y 10 años que indican recesión, y encima un bono a 2 años te está dando una rentabilidad altísima, con lo cual es una competencia durísima para la bolsa. Es muy bueno que los bonos de corto plazo pierdan valor, ¿vale? Porque si vas a correr el riesgo de comprar acciones de bolsa, pues al menos que, digamos, que los bonos te estén dando un 4 o un 5%, que tienes garantizado, entre comillas, porque evidentemente desincentiva mucho. Así que para la bolsa es una muy buena señal, porque significa que el mercado de bonos empieza a descontar que igual la recesión no es tan fuerte como podíamos esperar, etcétera, etcétera, ¿vale? Para mí este es uno de los datos más importantes y más positivos. Entonces, siguiendo con temas de inflación, tenemos que el índice de precios al productor en Estados Unidos sigue bajando. Desde el máximo registrado en el marzo del 22, pues que llegó a hacer casi un 12%, el IPC de precios al productor, digamos, pues ahora está por debajo del 5, ¿vale? Ha bajado paulatinamente desde entonces y ya está por debajo del 5% los precios del productor. Después, los precios de importación no solo han bajado, o sea, no solo ha bajado la inflación, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de una bajada de la inflación. Sigue habiendo una inflación del 4,6%, ¿vale? Solo que antes era del 12%, entonces hemos mejorado. Pero con los precios de importación estamos entrando en deflación, ¿eh? Hemos entrado en precios que son más bajos que los del año anterior. Cuidado. O sea, esto a nivel de inflación sin duda ayuda muchísimo porque, como sabéis, Estados Unidos es un país que importa mucho más de lo que exporta, así que una reducción en los precios de importación le va a ayudar mucho
Pues otra muy buena noticia que pongo aquí entre la parte de lo que apoyaría el Mooning de abril, ¿sabes? Ahí tiene que ver el equipo del Mooning de abril. Bueno, ahora un par de temas técnicos, de bursátiles, ¿vale? En primer lugar, mucho dinero se ha ido a las megacorporaciones americanas, a las megatecnológicas, Google, Facebook y compañía. Y este gráfico sirve muy bien para ver la diferencia entre el PER, el ratio al que están cotizando estas megacap, el ratio al que cotiza el Standard & Poor's y el ratio al que cotiza el Standard & Poor's sin contar con esas megacap, ¿vale? Y podemos ver cómo las grandes corporaciones tecnológicas están cercanas a un PER 30, 27 en concreto, 26.8. La media del Standard & Poor's es 17,3 y la media del Standard & Poor's, el SP500 menos estas 8 grandes corporaciones, estaría en 15,4. 15,4 ya es un nivel interesante en el largo plazo. O sea, es un nivel de PER, de cotización, de múltiplo bastante interesante. Lo que pasa que las grandes tecnológicas están generando un gap alcista, ¿no? Un spread con el SP500 y el SP500 en estas compañías que te distorsiona un poco. El SP500 tendría el PER del 17,3, que es un poco exigente, por no decir bastante. You are welcome, Cipras. Claro. Entonces, bueno, las megacap han actuado como refugio, ¿vale? Porque durante estas 2 semanas de tanto pánico financiero, mucho dinero ha ido a estas corporaciones buscando seguridad. Entonces, bueno, veremos cómo se desarrolla, pero sí que parece que se debería estar gestando. En algún momento tiene que venir una época buena para las pequeñas corporaciones americanas y para las de todo el mundo, que están todas bastante castigadas, ¿no? ¿Tú piensas que eso es lo que puede venir ahora? Bueno, ahora no lo sé, pero que es una cosa que debería corregirse en algún momento. Fijaros que históricamente siempre nos han dicho que el PER de la bolsa es 15. Y ha sido como el PER histórico que ha habido siempre, 15. Y si vemos ese gráfico, llevamos muchos años sin ver un PER 15. De hecho, ahora está la bolsa en súper pánico tremendo y aún así no llegamos a 15. Ni siquiera, no en las megacaps, sino en las pequeñitas que están peor. Exacto, desde 2014 casi, que no veíamos un PER 15. Exacto. Entonces, hemos estado bastante infladetes en la bolsa. Claro, hemos estado bastante inflados y las megacap aún inflando todo mucho Esas más. en esteroides. Claro, esas van en esteroides, exacto. Si no paran de pasar cosas entre comillas negativas y la bolsa, pues... A sus cosas. De fuerte. Sí. No, a ver, y que toda esta temporada con tipos de interés tan bajos y toda la inyección económica que ha hecho la FED, evidentemente esto repercute y favorece al sector tecnológico. Tiene coherencia. Lo que pasa que veremos cómo se ajusta la situación más a largo plazo y con una inflación un poco más alta de fondo y con unos tipos de interés un poco más altos. Pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver cómo se soluciona. La cuestión es esa, que de momento las pequeñas compañías, sobre todo, pues están bastante castigadas en relación a las grandes corporaciones. También un poco tiene lógica, pero tanto es exagerado, creo yo. Entonces, la tesis del cobre. Ojo, porque Chile está teniendo muchos problemas para afianzar su producción de cobre. Bueno, eso es parte de la tesis de cobre, ¿no? Que los antiguos grandes productores están teniendo problemas tanto políticos como logísticos. Exactamente. Y los últimos datos de marzo confirman estos problemas con un dato malísimo que no se veía desde 2017. Unos niveles de producción muy bajos, está costando mucho mantener el nivel, mantener el ritmo, y eso puede afectar con fuerza al precio. Como siempre, pues dependerá de cómo evolucione la economía, de que no venga una reacción excesivamente fuerte. Una reacción muy fuerte suele castigar el precio de las materias primas. Si eso no se produce, pues el precio del cobre tiene bastante margen para subir, porque además los inventarios están bajísimos. Es verdad que se juntan toda una serie de condiciones
para que salte una chispa y veamos una subida bastante grotesca. Y el cobre no es el oro. O sea, el cobre es necesario para la industria, el cobre es necesario para 1000 cosas. Una subida del oro pues tendría... Real estate, baterías, todo. Lo tienes en todas partes, sí. Está en todas partes, por eso lo llaman doctor cobre, porque es súper importante a nivel industrial, está por todos lados y las variaciones en su precio anticipan las subidas o bajadas de la inflación, ¿no? Bueno, ahí está, muy mal dato de producción de Chile y hay que seguir encima de esta tesis del cobre porque sin duda pues hay bases para ver algo, para que suceda algo espectacular, ¿no? De esas cosas que llaman la atención. Bueno, y ahora vamos a entrar un poco en la parte negativa de las cosas que se han ido recopilando de esta última semana. A ver, como sabéis, en Japón tenemos un problema, ¿vale? Aquí Bloomberg lo titula un peligro de 3 billones para el sistema financiero global. Viene de Japón. Vale, la cuestión es que el antiguo jefe del Banco Central de Japón va a ser sustituido en breve, va a ser sustituido ya. Y se supone que el nuevo jefe del Banco de Japón, del Banco Central, pues puede tener algunas políticas menos expansivas que las que tenía su antecesor. Eso derivaría pues, en subidas en los tipos de interés, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues sucede que Japón es como el gran inversor internacional. O sea, estos 3 billones de dólares que son yenes japoneses invertidos por todo el mundo, están repartidos por todo el planeta. Ya he puesto la banderita, para que sepáis cuál es la bandera de Japón. Gracias, Cipres. Ojo, banderita de Japón. Vale. Entonces, aquí tenemos un poco por dónde se han ido todos estos dineros, ¿no? Hay un montón en Estados Unidos, hay un montón en Islas Caimán, que bueno, son Estados Unidos, España, Francia, Irlanda, Australia. Han comprado cosas por todo el planeta huyendo de un Japón que no daba ninguna rentabilidad y con unas empresas que tampoco, los que hayáis estudiado la bolsa japonesa sabréis que es muy difícil encontrar empresas con crecimiento en Japón. Es una economía estancada. Están ahí, ganan su dinero, viven bien, pero no crecen. Y sus ahorros pues, se han ido por todo el planeta buscando rentabilidad. ¿Y qué pasa? Pues que si ahora tenemos subidas de tipos en Japón, el miedo es que ese dinero vuelva a casa. ¿Vale? Espera, me toca un buchito de té. Bueno. Dale. Pregunta Juanma, ¿hay más dinero en las Islas Caimán que en los Estados Unidos? Es que es lo mismo, en realidad. Es lo mismo, como Islas Vírgenes son los paraísos fiscales de los americanos. Bueno, de hecho, en Islas Caimán no sé si está Alibaba ahí afincada, Bueno, hay muchas empresas chinas afincadas en Islas Caimán. Lo que hay es muchos barquitos, ¿no, Raúl? También. Todos, pero no solo ahí, sino en todas, en Bermudas también. Bahamas, Bermudas, sí. También. Es Estados Unidos sin impuestos, Islas Caimán, en resumen. Tampoco le da más vueltas. La cuestión es esa, que hay miedo y ha empezado ya este proceso de vuelta a casa. Y si vuelven a casa, pues van a vender lo que han comprado en el extranjero, o sea, a nosotros. Por ejemplo, ¿cómo se llama el fondo este japonés que siempre se la clavan? ¿SoftBank? ¿SoftBank? SoftBank. Sí, que siempre la lían, quieres decir. Siempre la lían, pobres. Sí. Es SoftBank. SoftBank, que es gigantesco, han invertido en un montón de cosas y se han comido un par de pufos bastante gordos. Y luego está el banco de Charlie McElligott, que es Nomura, es japonés también. Bueno, entonces, este gráfico es importante, ¿vale? Esta tabla, porque podemos ver ahí en relación al total del mercado, o sea, en relación al total del mercado australiano, por ejemplo, de bonos en negro y de acciones en azul, los japoneses tienen casi un 11% de todo el mercado de bonos de Australia y un 12% o así de las acciones. Bueno, no sé si... No, creo que no. No es un 12, es esto solo. ¿Vale? Creo que es un 2 o un 3.
Pero es mucho, sobre todo en la parte de bonos es muchísimo. Mirad, en Holanda más del 10% de los bonos holandeses están en manos de japoneses. Nueva Zelanda, Brasil, Francia. Todos estos países, imaginaos que por algún motivo, o sea, ¿por qué empiezan a haber subidas de tipos en Japón? Pues el japonés dice, hombre, me ahorro el cambio de moneda, me ahorro el riesgo cambiario y para sacarle un 2%, pues lo tengo aquí en Japón. Pues eso provocaría una corrida de ventas masiva en estos bonos que pondría en una situación compleja a esos países y a sus bolsas, porque aunque el peso en bolsa no sea tan grande, también cuidado, es importante. Entonces, aquí tenemos con Japón, es como ya sabéis que yo os lo voy poniendo aquí porque es como una gran bola de mierda que algún día tiene que explotar por algún lado, ¿vale? Entonces, me ha gustado esta tesis de Bloomberg de que podría ser que a raíz de las subidas, pues el dinero que tiene invertido fuera vuelva para casa, para que veáis aquí la relación de lo que es las inversiones internacionales japonesas ascienden a 3,9 billones españoles y la economía del Reino Unido son 3,1. Un Reino Unido, más de un Reino Unido invertido fuera de su país. Comenta Alex, pero ¿cuánta pasta tienen los japos, no? Hombre, es la tercera economía del mundo. Y son bastante ahorradores, además. Así que... Son muy ahorradores y han tenido que sacar mucho dinero fuera de su país porque en su país no daba nada, literalmente. Entonces, estas cifras pues son así, pero sí, es que tienen mucho dinero. Y son muchos. Son muchos y con mucho dinero. Así que, bueno. Y además se han endeudado mucho también. Así que es una economía muy grande. Es lo más grande. Japón es lo más grande. Vale. Entonces, seguimos con noticias negativas. Y estas son bastante grandes. Los flujos de crédito en Europa. Estamos en negativo, ¿vale? No solo se registra... Cuando dices flujo de crédito, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a pedir créditos. O sea, ¿cuántos nuevos créditos, cuánto dinero prestado está... Bueno, hombre, normal que estén bajando con los tipos como están. Sí, bueno, claro, pero es malo. O sea, para la economía, que con respecto al año anterior, a la media de 3 meses, estemos registrando un aumento negativo de demanda de crédito, va a tener un impacto bastante fuerte en la economía, ¿vale? Va a frenar mucho el crecimiento. Estamos en negativo y podéis ver una época en la que se estuvo en negativo, que fue la crisis del euro, ante la crisis del euro entre 2012 y 2014, pues fue una época donde se puede registrar estas entradas en negativo y no son épocas en las que el crecimiento brille demasiado, ¿vale? Y esto sí que esto ya es muy grave, y es que se ha contraído la masa monetaria en Estados Unidos por primera vez desde los años 60, ¿vale? El suministro de dinero a raíz del endurecimiento crediticio de la Fed a finales del mes de febrero de 23 había registrado una caída del 2,4% frente al año anterior, ¿no? Pero esto es un poco bipolar, porque no hacemos más que quejarnos de que le dan a la impresora sin parar y que es un problemón, y ahora decimos, vaya hombre, está mal que por primera vez estén reduciendo la masa monetaria. A ver, claro, no, sí, entiendo lo que dices, pero a ver, es que siempre tenemos que tener en cuenta que una cosa es la economía de la calle y otra cosa es la economía de la bolsa, de Wall Street y Main Street. Para Main Street y para evitar que la gente que trabaja se arruine, cada vez trabaje por menos, es bueno que se produzca una reducción de la masa monetaria, a pesar de que se paga un precio por esto, que muchos perderán el trabajo. Pero para la bolsa no es ideal. La masa monetaria es mala porque es menos dinero que está circulando y la bolsa, pues de todo lo que circula, siempre trinca una parte, ¿vale? Si se reduce, es negativo. Entonces, tienes que luchar entre tu amor por el pople y tu amor por el dinero, Ciprés. A ver, sí. No sé, yo me adapto a lo que hay, yo procuro adaptarme. La cuestión es, desde el año 60 no se veía una reducción de la masa monetaria. Esto
De hecho, fíjate, esto fue en febrero del 23, en marzo han petado no sé cuántos bancos, ¿vale? O sea, no, claro, es que ahora viene la FED y lo rescata, pero realmente se ha cumplido que esto es muy preocupante. Hombre, que hayan quebrado un par de bancos. ¿Qué? ¿No te parece preocupante? Wayne. ¿Estás ahí, Wayne? ¿Estoy yo? ¿Qué ha pasado? Ha caído. ¿Se ha caído? Tú estás. Yo estoy. Él no está. Él se ha ido. Aprovecha. Estamos emitiendo. ¿Tienes algún mensaje que mandarle a...? Que indica que el sistema está enfermo. ¿Estamos emitiendo? Espérate, Gwen, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me oyes? ¿Se me oye? Gwen. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Qué haces, Gwen? ¿Qué haces? Creo que mi internet está teniendo un pequeño aneurisma. Gracias, Vodafone. Tranquilos, que Oye, se sigue emitiendo. ¿la emisión sigue bien? La emisión se sigue emitiendo, o sea, si yo me caigo, no os preocupéis. Vale. Bueno, ¿qué ibas a decir antes de tu suicidio? De los bancos. Que quiebren estos bancos quiere decir que es la fiebre, es el síntoma de que el sistema está enfermo, pero no quiere decir que el sistema vaya a morir. Entonces simplemente sabemos que es un síntoma malo de que ahí las cosas están mal, pero bueno, poco más. Sí, bueno, sí, está enfermo, eso seguro. El tema es que hasta qué punto va a ser imprimir dinero podrán controlar la situación. Entonces, bueno, esta es una noticia mala en general. La contracción de la base monetaria es algo peligroso y preocupante. De hecho, como hemos visto las consecuencias, veremos qué sucede porque es muy posible que a finales de marzo vuelva a subir, porque habrá de todo el dinero que ha tenido que volver a imprimir la FED, la Reserva Federal. Así que igual ya en marzo ya está resuelto el problema, ¿vale? Entonces, la crisis de los depósitos en Estados Unidos sigue adelante, que podría parecer como que se ha tranquilizado, pero la gente sigue sacando su dinero y además bastante bruscamente. Hablamos de cientos de miles de millones en poco más de un mes. Más de 250.000 o 300.000 millones de dólares han sido retirados de depósitos bancarios, sobre todo de bancos regionales, y se han ido a otros sitios. En principio, yendo los datos que compartimos la semana pasada, muchos han ido a fondos monetarios. Pero seguro que hay alternativas como el oro, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que los depósitos siguen saliendo y eso, bueno, es una fuente posible de estrés que la FED pues tendrá que aliviar. Esto siempre se alivia imprimiendo más y al final pues llegará a un punto en el que veremos si el mercado en su conjunto es capaz de absorber semejante cantidad de euros y de dólares aparecidos de la nada, digamos. El mercado inmobiliario de Estados Unidos pues sigue presentando, a ver, es un poco bipolar, pero en general mal. ¿Por qué? Porque, como podéis ver en la tabla, mercados inmobiliarios importantes como el de San José, San Francisco, Austin, Oakland, Sacramento, ¿vale? En California es una economía de las más importantes del mundo ella sola, pues está registrando fuertes bajadas. Mientras tanto, en el estado de Florida se registran subidas importantes. Lo que sucede es que pondría la mano en el fuego que tanto esos estados de California como los de Nueva York y demás, que también están sufriendo, pesan bastante más que el mercado inmobiliario de Florida, que es un mercado más pequeño, grande, ojo, pero no tanto como California o Nueva York o incluso Texas. ¿Vale? Entonces, bueno. Se sabría decir, Florida está creciendo a gran velocidad. Sí, sin duda, pero a ver, sobre todo que igual es más grande que alguno de estos, pero que la suma de todos los tres seguro que no. No, bueno, desde luego que no. Claro, entonces es que California, Texas, Nueva York están bastante mal, creo que Seattle también. Entonces, pues bueno, en varios estados se están registrando bajadas de precios, lo cual es muy lógico, y lo que es muy sorprendente y muy meritorio es que Florida, en medio de esta situación, esté siendo capaz de captar todo este capital. Ya dijo Tatín que posiblemente, que igual Florida podría ser la Nueva York de la próxima
próxima era, ¿no? En Estados Unidos. Ahora mismo Texas y Florida están recibiendo muchísima inmigración interna de Estados Y Unidos. la gente huye a Florida y a Texas de los impuestos y otras cosas que son bastante desagradables, ¿no? Huyen ahí y está captando muchísimo interés. Bueno, ahí está. Pero, de fondo, el mercado inmobiliario americano sigue dando, tampoco va a sorprender a nadie, pues señales de flaqueza. Justamente lo que hemos comentado antes de bajadas de los tipos de interés a corto plazo, bajadas de la rentabilidad, una estabilización de la rentabilidad del bono a 10 años y tal, eso vendría bien para que, oye, recuperen un poco el ánimo, ¿no? Porque si la gente ve que los tipos de interés pueden empezar a bajar pronto y tal, pues sin duda ayudaría. Mientras tanto, pues va a estar todo bastante parado y, bueno, pues ya sabemos la importancia que tiene el sector inmobiliario dentro del conjunto de la economía. Vale, un dato más, digamos, preocupante sería que en las presentaciones de resultados de las compañías del S&P 500, las veces que se ha nombrado falta de mano de obra es la línea blanca. La podéis ver en el gráfico, es la línea blanca. Y las veces que se ha nombrado un recorte de puestos de trabajo... Esto es en las earning calls. Cada vez que han dicho que faltan trabajos, sí, o que despiden gente en sus earning calls. Sí. Los cortes, los despidos es en naranja y nos falta personales en blanco y podéis ver cómo desde noviembre, desde inicios del 22, el tema de la falta de mano de obra ha decaído muchísimo, o sea, de más de 300 citas, apenas 100 en los últimos resultados, mientras que los despidos pues, han pasado de menos de 50 en mayo del 22 a más de 100, o sea, casi 125 en marzo 23, ¿vale? Ya se han cruzado las líneas y empieza a hablarse más de despidos que de falta de mano de obra. Bueno, Disney acaba de hacer una criba gigantesca. Pues y tantas otras. No es una buena señal y es lo que digo de que nos encontramos en esta situación bipolar donde tenemos por un lado buenas noticias, incluso noticias buenas a nivel de sentimiento de mercado, de la bolsa en sí mismo, pero hay toda una atmósfera en la macroeconomía bastante complicada. He puesto aquí la lucha esta entre la estacionalidad y la macroeconomía aquí peleándose para ver quién impone su voluntad a la bolsa. Ahí como se nota que naciste en los 80. Sí, soy de los 80. Claro, ahí está. Ciprés. Ahí está, ¿eh? Entonces, a ver, Raúl, como vamos a empezar ahora con lo de los West contra los BRICS, ¿Sí? ¿nos quieres contar lo que ha pasado con el petróleo? El lobby y la OPEC. Cuenta esto y yo selecciono un par de tweets mientras, cuando acabe esta parte. Vale. Pues bien, como sabéis, aquí cada semana procuro seguir las últimas novedades en las maquinaciones de nuestros rivales de los BRICS. Es decir, son nuestros rivales hoy en día ya. Es lo que hay. Nosotros estamos en lo que estamos, da igual lo que nos... Es así. Hay una lucha por el poder, hay una lucha por la fuerza económica y el control económico global, y los BRICS pues son nuestros rivales, ¿no? Entonces, mal porque Arabia Saudí ha acordado unirse no como miembro total, sino como miembro de la mesa de diálogo o algo así, o socio de diálogo, por la traducción, pero bueno, entendéis, no es que sea un miembro del mismo nivel que Rusia, sino que estará allí para hablar y tal, pero sin derecho a voto y sin responsabilidad, entiendo, ¿vale? Pero bueno, es el primer paso para terminar uniéndose por completo a la Organización de Cooperación de Shanghái que lidera China. Después, China y Brasil han llegado a un acuerdo para deshacerse del dólar en el comercio entre ellos, pues un mutuo, que por cierto, tenemos aquí a Bolsonaro en el centro y ahora sabéis que está Lula, pero bueno, de momento... La foto está currada. Ciprés. La foto está outdated, sí. Está updated, pero mola mucho. O sea, mira los que contentitos están, ¿eh? Mira el de la India, ¿eh? El móvil. ¿El señor de la derecha del todo? En Sudáfrica. Ya, coño, pero ¿de dónde? De Sudáfrica.
Ah, mírale. Claro. Nerenda, ahí está Nerendita Modi, Vladimir Putin y Xi Jinping. Bueno, total, a lo que íbamos. Eso, China y Brasil se dejan de dólares, ¿vale? Y aquí hay una cosa más interesante aún, y es que China y Francia han completado la primera venta de gas natural licuado en yuanes. Lo cual significa que China ha obligado a Francia a pagarle en yuanes este envío de gas natural que ha salido de China. Un gas natural que chinos es... son los que lo compran absolutamente todo. ¿Los chinos están enviando gas natural a Francia? Los chinos han sido han sido unos de los que más gas natural han mandado a Europa durante el año pasado, porque a ellos les sobraba. Y este gas natural es cerrado, ruso, casi seguro que es ruso, este gas natural licuado. Pero bueno, chino no es, eso seguro. No, será importado de Rusia, seguramente. Sí, es importado de Rusia o de Emiratos y como les sobra, pues nos lo revenden más caro, ¿vale? Pero los tres que han obligado a Francia a pagar en yuanes, ¿vale? Francia no está asimilada, no está dentro de los BRICS y la ha tenido que pasar por el aro. Bueno, esto sí que me parece más pesado, más importante, y es que las naciones de la Liga Asiática, ASEAN, consideran eliminar el dólar estadounidense, el euro, el yen y la libra esterlina de sus transacciones financieras. La ASEAN, sabéis que es una organización que junta a prácticamente todos los países de Asia, ¿no? Indonesia, Tailandia, China, Malasia, etcétera, etcétera, Camboya, y se están planteando hacer esto. Evidentemente esto está China detrás, que le está maquinando, que está presionando, pero a mí me parece una de las cosas más importantes y más trascendentes para los próximos años. O sea, esto, que aquí hacemos la coñita de que lo seguimos cada semana, pero es que creo que es súper importante hacerlo, porque si Europa y Estados Unidos pierden la influencia que tenían gracias al peso de sus monedas respectivas, nosotros vamos a pasarlo muy mal. Y es verdad que es muy difícil sustituir al dólar como moneda de reserva mundial, pero los BRICS están trabajando en ello. Y aunque de momento lo que están haciendo no es imponer una moneda u otra, sino que lo que están haciendo es deponer al dólar, es posible que hay rumores en torno a que la moneda de reserva de los BRICS podría estar potencialmente respaldada en oro y otras materias primas como elementos de tierras raras, ¿vale? Podrían crear una moneda respaldada por las tierras raras de China, la energía rusa, el petróleo árabe, etcétera, etcétera. Esto es lo que está sobre la mesa, esto es lo que se está tramando y sería crear una nueva moneda. Y entonces esto sí que podría ser más peligroso para el dólar, porque es verdad que la moneda china, por ejemplo, al tener control de capitales, esto lo está hablando, o sea, los que tengan interés en la parte de macro en el Discord de Momentum y también en la parte de geopolítica que tenemos en el club, Tatiana da una lección de motivos por los cuales el yuan es una mala moneda para terminar siendo una reserva de dólar a nivel mundial, también porque está muy, muy controlada por el Partido Comunista Chino, ¿vale? No cotiza libremente, entre otras muchas razones, ¿no? Que tiene todas las razones. El tema es que los BRICS creo que son bastante conscientes de esto y lo que van a tratar de imponer no es el yuan o el rublo, sino algo nuevo y que sea convertible en energía, en productos mineros o algo por el estilo. Bueno, esto está así, está avanzando. En una semana, o sea, pensad que estas 5 noticias hasta hace nada podían ser una al año. Ya hemos tenido 5 en una semana de estas. Están envalentonados. Hombre, va muy rápido. Se están a nivel diplomático. Y aparte, Estados Unidos ahora mismo está en un momento de debilidad, claramente. Claro. No está en su mejor momento, así que es normal que se envalentonen sus enemigos. Es un poco, ¿Cuál sería la mejor forma de... según saludemos a nuestros nuevos overlords chinos, ¿cuál será la mejor forma de, no ya tanto defenderse como de lucrarse de esto? Te pregunto a ti también, Jesús. Ostras, es muy difícil, eso. A ver, yo en principio lo primero que se me ocurre es tratar de no tener demasiado papel en la cuenta.
los euros y los dólares deberían ser los que más sufrieran, ¿no? Más que las empresas y sobre todo más que, por ejemplo, el oro o la plata, que serían un buen refugio de valor, porque al final esta moneda de los BRICS estará respaldada en oro, plata, petróleo, titanio, níquel y demás. Entonces, tener oro, plata y tener acciones en lugar de cash, y esto hablamos de largo plazo, hablamos de conforme evolucione esta lucha por el dominio económico global, yo creo que sería un punto a tener en cuenta. No sé cómo lo ves tú, Jesús. A mí se me antoja difícil que se pueda reemplazar al dólar, pero, o sea, al final el valor de la moneda lo marca la economía. Y el dólar, lo has mencionado tú, Ciprés, por un lado es moneda reserva, de todos los países tienen sus reservas un gran porcentaje en dólares, pero luego además es moneda de cambio. Por de pronto todo el petróleo se comercializa en dólares y es lo que China está intentando ya cambiar, lo ha cambiado con Rusia y es lo que está intentando cambiar con otros partners. Con Arabia, sí. Sí, efectivamente. Entonces, siempre se ha dicho que el petrodólar ha sido lo que marcaba, ¿no? Quién es la divisa principal. Ahí tenemos unidos en esa foto a todos los enemigos de Estados Unidos y ahora parece que se están uniendo y atacando al sistema financiero. Habrá que ver si convencen al resto de países a hacer sus transacciones en yuanes, que al final es una moneda mucho más volátil o que no está aceptada por otros países. A ver, Francia de momento ha tragado con esta compra. Sí, pero ha sido pequeñita, eso es simbólica, es simbólica. Es simbólico. Pero ¿sabes? Pero está muy bien pensado porque ahí tienes la noticia en la prensa, ¿sabes? Sí. En la narrativa, ellos están trabajando lo que están trabajando y esta gente son como hormiguitas, eran ti. Y van a por eso, lo tienen muy claro. Además es que es obvio, porque no puede ganarle una guerra a Estados Unidos y pueden imprimir todo el dinero que quieran. No, Francia también ha estado dependiendo del gas americano desde la guerra de Ucrania y también es una manera de decirle a Estados Unidos, oye, Estados Unidos, que o me ayudas o yo comercio con China y le pago en yuanes. Exactamente, que Europa aquí, ¿sabes? De momento está bajo el auspicio americano, pero veremos hasta cuándo, porque en su agenda, el problema es que la oferta china para las élites es mucho más, para las élites de los países, ¿no? Es mucho más sugerente porque te da mucha más libertad. En principio, porque, claro, es que esto es como China sería el imperio creciente, ¿no? Entonces lo que te hace es, vente a mi equipo que te dé mejores condiciones. Luego, cuando estés en su equipo y haya derrotado al antiguo imperio, te impondrán unas condiciones tan jodidas como las que te pudiesen imponer. Exactamente. Roma no paga traidores, Ciprés. No es Roma no paga traidores, es que en la geopolítica es la ley de la selva. Es la ley del más fuerte, se aplica sin más, sin cortapistas. Entonces, cuando deje de estar Estados Unidos confrontándole, y si se llega a imponer China va a sacar su cara más bruta. Es así. Igual que ha hecho Estados Unidos cuando desapareció la URSS, pues sacó su cara menos amable y empezó a montar guerras por todos lados, y etcétera, ¿no? Pues con China pasará algo similar. Y por cierto, que la semana pasada hablamos de... sí os dije, ¿no? Que el Bitcoin lo que ha hecho es difundir la idea de que el dólar es una mierda entre la juventud americana, y me decíais que no y tal. Bueno, pues esta semana ya hemos dado un salto porque tanto en la CNN como en la Fox había una senadora republicana en corte de la Fox, y en la CNN sí que también hubo una entrevista al respecto. Se ha estado hablando de del peligro que supondría para Estados Unidos la caída del dólar, y en la exposición se habla directamente del mal uso que se ha hecho de la impresora durante todos estos años por parte de la Reserva Federal y del gobierno de Estados Unidos. Es decir, que sin querer, queriendo, nosotros estamos contribuyendo a difundir esta idea del dólar de paja, que a la larga, las monedas lo que se basan en la fe, en la confianza de la gente en esa moneda. Entonces, cada pasito que sea en esa dirección es un pasito más
hacia... El dólar se basa en la fe y en la FED. En la fe, en la fe. La fe en la fe. Así que bueno, a ver, yo de momento esto lo dejaremos aquí. Raúl, ¿quieres ahora...? Venga, vamos allá. Vamos a tu Sácate el móvil, pantalla. Raúl. Voy. Me paso a mi pantalla. Vale, Paso tu porque yo pantalla. quiero verla, ¿eh? Hablas Yo de quito la mía. Sí, quítala. ¿Qué tal Pero está? tú has acabado la actualidad. No. No, me quedan muy pocas No, cosas. solo era. Bueno, Voy a pues ver. eso, creo que han sido 2 horas y media o así. Ha salido la noticia de que la OPEC Plus corta más de 1 millón de barriles y te lo Cuando declaran es OPEC aquí Plus, Duro. de manera Duro. voluntaria. Sorprende sobre todo lo de Arabia Saudí. Pero. son todos los miembros de la OPEC Plus. Yes. Así que pues ahí está el corte. De hecho, nadie se lo esperaba. Muchos de los comentarios, los primeros es que esto es inesperado. Normalmente estas bajadas están como, vamos a decir, relativamente telegrafiadas, ¿sabes? Como que se van filtrando y el mercado te las va adelantando. Pero esta no, esta ha sido a traición, ¿eh? Esta ha sido a traición. Y pues bueno, aquí está pillando unos cuantos comentarios. El primero, comentando el tema este de que esta no era esperada, de verdad. Es que no se la esperaba nadie, ¿eh? Yo pensaba que no iba a haber ningún tipo de corte, porque recordar que hace unos días o una semana pasó lo de Kurdistán, que son 400.000 barriles o por ahí, más o menos. Que eso está parado también. Así que, pues... A ver. De hecho, aquí hay muchas opiniones, porque hay gente que dice, bueno, esto a lo mejor es que como Rusia tenía que parar, pues los otros voluntariamente le han dado la mano, ¿sabes? Para que no quedase sola en el corte. Al final aquí puedes coger de la noticia, siempre puedes tirar para el lado que quieras, tanto positivo como negativo. De la parada de Rusia, vale, el problema es que Arabia Saudí se haya sumado tan alegremente y Emiratos Árabes también, ¿eh? Sí, Esto y es muy bueno, grave, ¿eh? hay otro tema interesante. A mí esta reflexión de Alessandro, aunque normalmente no concuerdo con él, me parece curiosa porque dice que hace 18 meses, o sea, que está viendo la gente de manera positiva el corte de hoy, cuando hace 18 meses lo que se decía es que tenían poca capacidad de aumentar la producción. O sea, fíjate el cambio de narrativa. Es que esto favorece, ¿no? Al final estás cortando la producción, vas a incrementar tu spare capacity. Claro, exactamente. Se están protegiendo. Luego, a corto plazo, gente diciendo que puede subir el oil mínimo $10 esta semana. Pues es posible. Pues ya lo vimos bajar $10. Más de 1 millón de barriles recortados, ¿eh? Sí, me parece que la producción está en 90 y pico millones de barriles al día, para que te hagas a la idea, si no me equivoco. Sí. Así que, pues... Pero bueno, al final cualquier pequeño cambio te lo fluctúa todo. Y pues bueno, aquí pues por el lado negativo tienes a Trader Biden soltando barriles. Bueno, por el lado positivo tienes estos cortes de la OPEC que parece que están defendiendo a muerte el precio. Y por otro lado tienes a China cargando inventarios. Y es verdad que va a aumentar... Bueno, la reapertura china yo creo que ya pasa. O sea, ya está pasando. China, por de pronto, tenía 42 millones de barriles en barcos y ya se los ha suplido. Ya se los ha tomado. Entonces, con la reapertura. O sea, China está consumiendo como nunca. Está reabriendo. Y luego también, comentario interesante que ha puesto, a ver, Name Me en el Discord, que es que, claro, una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que hagan. Porque hemos visto sobre todo como los países africanos a la cuota es que ni llegaban. O sea, es que no se quedaban ni cerca de llegar a su parte de la cuota. Entonces, pues bueno, habrá que ver lo que termina pasando. Habrá que ir haciendo seguimiento. A corto plazo yo creo que lo iba a subir. O sea, Hombre, seguro, para el lunes va a pegar una subida importante. Pero hostia, es que es un acto muy agresivo de Arabia Saudí. Y ojo que ahora empieza la temporada, la estacionalidad positiva en el consumo. Para el segundo semestre se decía que iba la demanda a seguir subiendo y la oferta a caer. Esa fue la última previsión de la EIA que salió hace una semana y media. Y entonces ya se veía un déficit entre oferta y demanda para el segundo semestre. Parece que va a llegar antes y ahora un poquito más, 1 millón y pico más. También está aquí la otra visualización que pues negativa que da Name Me, que es que a lo mejor si están
bajando la producción, se están cortando las producciones, que tienen miedo de que la demanda en la segunda parte del año no sea tanta como se puede esperar. Que al final yo creo que esto no. tiene muchas formas, lo puedes coger por el lado que quieras, ¿sabes? Entonces, Sí. Lo comentaba en el Discord, que yo creo que no. O sea, al final lo que os digo, todas las estimaciones son de incremento de demanda y de incremento del déficit entre oferta y demanda para el segundo semestre. Y además el propio Aramco en su última call lo decía. Decía que ellos iban a tener una previsión de subida. ¿Qué ha pasado este mes? Pues también hay que verlo en perspectiva, ¿no? Ha habido un pánico financiero, todo el mundo ha retirado dinero de donde podía, lo que iba bien este año era el petróleo, todo el mundo ha sacado dinero del petróleo, el petróleo ha caído sin ningún motivo a 60 y tantos dólares, que era algo que WTI, que era algo que no se veía desde hace bastante. Y a mí me parece esto un golpe encima de la mesa de Arabia Saudí, diciendo, oye, señores, este es el suelo del petróleo el suelo de precio que vamos a permitir y hasta aquí. Yo no sé si es tanto el suelo de precio como no vamos a dejar que Trader Joe se salga con la suya porque sentaría un mal precedente para el Trader futuro. Joe, a ver cómo lo gestiona ahora, ¿eh? Trader Joe está vendido. O sea, que al final ellos tienen su producción y ya está. La reserva estratégica de petróleo ya veo muy difícil que sigan tirando más de ella, más allá de lo que por ley y regulación tienen ya acordado, pero a ver. Muy agresivo. Es complicado, es que es complicado saber dónde te va a llevar esto a medio plazo. A corto, es imposible saberlo. A corto es muy evidente. Mañana el Brent sube a los 80 otra vez. Sí, muy posible, muy posible. Pero ya te digo, me parece muy violento por parte de Arabia Saudí esta medida que han tomado. Y sin avisar y sin filtrar ni nada, que es muy agresivo. No es nada normal. Y va a tener, o sea, va a haber declaraciones de Casablanca seguro, O sea, aquí va a haber respuesta porque, a ver, tenéis que pensar que Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo para bajar el precio del petróleo. Y lleva meses sacrificando sus reservas con ese objetivo. Es que esto es justamente lo que dice Javier Blas, que una de las cosas a las que se comprometieron es que iban a mantener el precio y la oferta de oil estable, y pues fíjate, a la mínima han sacado el hacha de guerra. Sí, además que Arabia está actuando como cártel en el sentido de que antes protegeré a otro productor de petróleo como Rusia que seguir los deseos de Estados Unidos. Sí, eso lo dejó claro allá al Trader Joe cuando le hizo la visita. Claro, pero eso es muy fuerte y es un cambio muy grande para sí, eso únelo con lo que ponías antes de China, con Arabia Saudí y China y las alianzas que están haciendo, más Irak ahora. Está calentita la cosa allí. Sí. Es una de las consecuencias inesperadas de las políticas de ESG. Eso cuando empiezas con el tema de ESG en Europa, no te das cuenta de que una alianza tan estratégica como Arabia Saudí va a terminar dejándote tirado porque justamente no eres confiable. Bueno, eres confiable porque genuinamente estás diciendo no quiero ser tu cliente en el futuro, así que ¿por qué te voy a vender ahora? Pero es algo que no contabas cuando empezó todo el rollo ¿no? Recordemos además que ahora que empieza el buen tiempo, todo el tema de ofensiva se recrudecerá en el teatro ucraniano. Así que el tener un precio alto para seguir pagando la fiesta no es baladí para los contendientes. De hecho, fíjate aquí que comentaban en Bloomberg hace menos de una semana que no se esperaba por parte de la OPEC Plus que cambiasen nada. Y pues es mucho, es mucha bajada, más de un millón, ¿no? Millón y pico, millón y medio casi. Más lo de Kurdistán que está ahí en asterisco, Bueno, es millón y medio, pero 500 ya eran de Rusia, que ya había dicho que iba a recrecerlos y tampoco lo estaba cumpliendo. Y es 1 millón que tampoco a dividir entre Kuwait, Irak, o sea, que tampoco es como en octubre que anunciaron los 2 millones de recorte. Ahora es 1 así adulterado. Pero bueno, no deja de ser un golpe en la mesa diciendo, oye, señores, hasta aquí. Vale. Y hasta aquí. Te doy el juego que vuelvas, Ciprés. Pues ponme la pantalla, avísame cuando esté. Vamos a ver. Seguimos. Cuando esté, avísame. Aquí tienes. Aprovecho para decirle a todo el mundo
que es el momento del like y el subscribe. Jaja. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto vamos de likes? ¿Cómo vamos de likes? Te lo digo ahora mismo. Vamos a Es que ver. igual para aquí la actualidad, ¿eh? Igual la pagas aquí. 64 likes, pero bueno. Pero bueno, es que no ha empezado Jesús a hablar, no pasa nada. Sí, pero sin desmerecer tu trabajo, ¿eh? No sé yo si voy a ser el factor. Yo pararía en protesta hasta todo el los fin de 60 likes. semana trabajando para 64 likes. Es que ya ves. Venga, señores, a darle like. También te Acabo. digo que tenemos un nivel de público un poco más bajo que lo habitual. Pero es que con el tiempo que hace ahí fuera, lo que me sorprende es que haya alguien aquí escuchándonos. Y Semana Gracias por Santa, estar aquí. Muchas gracias, los que Vale, estáis ahí. claro. Semana haciendo Santa que espontáneos. muchos han ido ya a Madrid. Por eso. Así que Muchas pues, me gracias a los parece... que nos están haciendo compañía en un día como hoy, ¿eh? Exactamente. Sí, Pero aún así, no estamos ni a la mitad de los que nos están viendo le han dado un like. Así que, por favor, pobre Ciprés. Por eso estaba llorando tu niña antes. Claro, por la El número falta de de likes. likes. Mira, Capi nos manda un abrazo por el chat. Grande Capi. El Capi nos está descubriendo, increíble. Creo que está on and off, por lo que le veo. Vale, que él no mira nunca vídeos de YouTube, así que... Bueno, a ver, una semana en China bastante ambivalente también, porque hemos tenido un dato muy malo, muy malo, de producción industrial. Beneficios industriales. Una bajada del 23%. Es una bajada muy dura. Vamos, es que, no sé, desde el COVID no se han aparecido y antes, es que antes iban a más, ¿no? Los beneficios. Así que una bajada sorpresiva y muy dura de los beneficios empresariales que salió el dato el lunes y afectó bastante para mal en la cotización de la bolsa de Hong Kong. Y en contrapartida hemos tenido una subida del PMI que no se veía desde hace muchos años. O sea, ha habido un dato de PMI no manufacturero, ¿vale? De sector servicios, lo que decíamos del consumo, que iba a subir el consumo en China, ha subido al 58,2. Este nivel, pues ya te digo, desde 2018 no se veía nada parecido y creo que viene de mucho antes, ¿vale? Es una subida en el sector servicios muy importante, en línea con lo que estábamos esperando, y es que los chinos, una vez liberados de la lacra de las restricciones por la pandemia, pues ya no están gastando su dinero, y esto pues ha repercutido en una subida del PMI del sector servicios, ¿vale? Un muy buen dato. Por eso diría que es una semana como muy extraña, porque la parte industrial ha ido muy mal, pero la parte de servicios la ha ido muy bien. Así que bueno. Entonces, vamos así rápidamente el pinta de Corea. Ha respondido la Casa Blanca, diciendo que ¿Ves? los cortes de la OPEC no son recomendables. ¿Ves? Y ojo que es como ir a la mafia. que esta segunda parte de la frase es más curiosa aún, que dicen que ellos están centrados en mantener el precio para los americanos, el de los refinados, bajos. Pero claro, si te sube el crudo, te va a subir también el refinado. Te va a subir la gasolina. Hay que estar en peligro de comérsela con patatas, ¿eh? La jugada del trade que tenían tan bueno que tenían que haberlo cerrado la semana pasada. Ya te digo yo, esto van a doblar, ¿eh? Van a doblar la jugada. Bastante Yo creo que sí. Lo dijimos que un trade hasta que no lo cierras... Pero esto es mejor con un meme, pero es como el típico juego este que tienen que tirar de una cuerda, los dos equipos, pues están dándolo todo, ¿eh? Sí, los productores lo están dando todo. Bueno, los mercados oscuros. Una semana dentro de lo que cabe positiva, seguimos en la zona de compras, seguimos en la zona buena. La gente está comprando para el rally de abril. Sí, seguimos por esta zona de aquí, esto es un nivel muy óptimo, muy positivo. Como podéis ver, pues en todo el ciclo de 2020 no se estuvo a este nivel. ¿Por qué? Porque curiosamente cuando estábamos subiendo, pues la gente tenía miedo, y ahora que hemos empezado a bajar, pues ha habido más apetito para comprar. Bueno, también en parte es normal. Eso, de momento no hay mucha novedad, solo que se ha mantenido a un buen nivel. Y si pasamos al pinta y colorea auténtico, de análisis técnico auténtico, pues ha sido una semana muy interesante en el SP. Voy a cambiar el puntero, vamos a poner el color verde. Una semana muy interesante
Empezó con 2 días bastante flojeras, aquí los tenéis, lunes y martes, terminamos en rojo, pero como diría Dentex, el cuerpo de la vela se mantuvo por encima de la media exponencial de 20 días, que es la que se utiliza así para seguir el corto plazo. Entonces eso facilitó que martes, miércoles y jueves pues se produjese este rebote al alza que, bueno, pues tiene visos de poder alcanzar al menos esta zona que indicaba Michael Hartnett del 4.200, ¿no? Entre el 4.100 y el 4.200, pues ir a buscarlo, ¿no? Y considerar esta tendencia alcista. Igual incluso si va todo muy bien, 4.300, podemos tirar por aquí otra tendencia alcista así. Vale, pues ahí estaría la cosa, ¿no? En el corto plazo parece lo más probable. Las bajadas del petróleo también deberían ayudar. Me están bombardeando a privados, Ciprés, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Luego lo hablamos. Luego Ostras, pues no nos dejes así con el spoiler, ¿por el oil o por qué? Porque Waldorf ha cancelado la compra de lo de TACA. Entonces esto es muy negativo. Pero no me jodas. Sí, es un momento de aquí en directo se cancela la compra de TACA por parte de Waldorf. El futuro de Quistos en peligro. Quistos en su peor hora. Van a tener que comprar la chatarra esa ellos. Van a tener que comprar ellos la Van a tener que dar el paso adelante de comprar la chatarra, ¿eh? Si no puedes usarla, cómprala. Joder, hermano. Qué desastre. Bueno, pues entonces habrá que seguir siguiendo qué pasa con la P15D. A ver si habrá que hacer una conjunta entre todos los de Momentum para comprar nosotros la P15D, ni qué sé. Bueno, ojo, es una opción. Es una opción, ¿eh? Hay mucho nigeriano en Momentum. Raúl pone el 95% y entre todos ponemos el resto. Sí, yo creo que hay mucho nigeriano. Bueno, el bonazo a 10 años está construyendo un dibujo bastante bajista en su rentabilidad. Esto es la rentabilidad del bono americano a 10 años. Y, a ver, pues sinceramente tiene toda la pinta de ir a buscar esta zona de soporte, porque veis, el viernes tuvo una bajada importante en la rentabilidad del bono, perdió otra vez la media de 200, la media de 20 exponencial ha estado conteniendo como una resistencia a los máximos y que sería muy posible que vaya a buscar en el corto plazo esta zona de aquí, esta canal bajista que ha venido siendo soporte, pues desde finales del 22. Empezó a actuar como soporte esta tendencia bajista y veremos si esta vez no la rompiera y fuese a cerrar pues todo este ciclo, ¿no? Esto, aquí puede haber un doble techo y podríamos tener una segunda pata así. Vaya, he chocado aquí. Eso completaría un poco el dibujo este. Me encanta que estás haciendo ruido con el ratón, que parece que la flecha se ha chocado de verdad. Vaya velote. A ver, esto es más potencial, ¿no? Esto podría ser. Lo que es casi seguro es que haya que buscar esto de aquí. Pero bueno, claro, a ver, el bono, si la economía se enfría y se asume que la Fed va a tener que bajar tipos, pues su rentabilidad puede corregir fuertemente. Entonces, pues bueno, tendremos que ir viéndolo. Yo, por mi parte, lo dejaría aquí, si no os parece mal. Me parece mal. ¿Por qué? Me dijiste hora y media. ¿Y cuánto te he tardado al final? ¿Una hora? Por ahí 20. Por ahí 20. Ciprés, yo ya sé que el número de likes no lo indica, lo siento, pero sabemos que en diferido, desde luego, tus compañeros, y seguro que Jesús también, todos apreciamos el trabajo que has hecho hoy. Desde las 6 de la mañana, ahí levantado sin ver la Fórmula 1, solo trabajando para Momentum. Free Ciprés. A ver, la Fórmula 1 también. A ver, la Fórmula 1 no la contemos como trabajo. Yo me he levantado a esa hora para ver Alonso. Yo voy a decir que no le he visto activo por el canal del Discord de Fórmula 1, ¿eh? ¿Hay un canal de Discord en Fórmula 1? No lo sabía. Sí, Ciprés, ya la hemos liado. Ya va a estar todo el día ahí. No lo sabía, macho. Allí te quiero, Ciprés, que había mucha polémica. Porque yo me pongo el live timing, ¿sabes? Y la carrera y tal. Un pureta total, ¿eh? No tengo tiempo de charlar mucho, ¿eh? Pero bueno,
pasaré por ahí para dar mis Hombre, impresiones. hoy sí, porque te bandera roja. Hoy da más tiempo, sí. Hostia, pues ya me pasaré, joder, no me doy cuenta. Lo siento, perdón a Pablo del Discord, perdón por no haber ido al hilo de Fórmula 1. Tu press va a descender desde el cielo. Descenderé. Like y subscribe. Vamos Sí, allá. por favor. Hoy la segunda parte del programa. ¿Qué va a ser la segunda parte del programa? Voy a poner la presentación de Jesús y dentro de nada, Jesús, ¡pop!, puesto está. Ahora vemos tu pantalla, ¿correcto? Ya sabes que puedes mover las diapositivas cuando quieras. Entonces, nada, Jesús, vamos, el escenario es tuyo. Cuéntanos un poco quién eres, cuéntanos un poco cuál es esta idea. Y nosotros estaremos aquí. Recordad a todos los que estéis en el chat, preguntas, pondremos 5 minutos al final del programa para resolverlas. He visto que ya hay un par, las tengo apuntaditas. Y si queréis hacer preguntas, ya sea a Jesús o a alguno de mis compañeros, ya sabéis, me las podéis hacer a mí también, pero yo no tengo mucho que contar. Vamos a ello, Si Jesús. no, por el Discord, que estoy en un Discord que me pueden preguntar cuando quieran, mañana o cualquier día de la semana. Recuérdanos tu nick de Discord. J. Sánchez León. Perfecto. Pues ya sabéis a quién mandarle un privadillo pirata. Ahí estoy. Nada, hoy os traigo Pluribus Technologies. Estuve hablando con Capi a ver qué empresa podíamos traer de las que tengo en cartera. Lo que pasa es que voy tan cargado de petróleo que nos hemos ido un poco abajo en la lista hasta encontrar una que no fuera tan petrolera. Entonces, os traigo una microcap. Pluribus tiene como 50 millones en Enterprise Value. Cotiza en Canadá. Y es una compañía bastante reciente. Salió a bolsa a principios del año pasado, del 2022, aunque lleva desde el 2017 operando. Y se dedica a... es un agregador, es un serial acquirer, que solemos decir, a adquirir compañías principalmente en 3 sectores. Uno es el e-learning, la educación a distancia, tanto a empresas, con programas formativos a empresas, como a profesores o en colegios. Otro es software para servicios médicos y luego software para e-commerce, para comercio electrónico. Tiene esos 3 verticales. Y últimamente está creando un cuarto que lo llaman Digital Enabling, que pues adquirió una compañía. Digital Enabling, Enabling, como habilitar la digitalización. Adquirió esa compañía que vemos ahí, Social 5, que está especializada en social media, en medios sociales, en redes, en marketing. Entonces está bastante intentando aprovechar esa adquisición. Lo que comento, una compañía muy pequeñita, 30 millones de market cap, 50 de enterprise value, que ya ha adquirido bastantes compañías y tiene un crecimiento bastante interesante. Antes de seguir, el disclaimer típico de que todo lo que aquí comentamos, que es a título informativo, no es una recomendación de inversión, ya lo sabéis, no es una recomendación financiera, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos allí. Antes de empezar, muchas veces me gustaría pararme en un punto que es, muchas veces hablamos de los compounders, ¿no? Y decimos, no, compounders, como todas estas empresas que se dedican a adquirir otras empresas. Todos tenemos en mente a Constellation Software. Sin embargo, eso tampoco son unos compounders. Un compounder, al fin y al cabo, es cualquier empresa que todo el capital que genera lo puede reinvertir en su propio negocio a unas tasas más altas de retorno. Un compounder puede ser Mastercard o puede ser cualquier otra compañía sin que sea a base de adquirir otras empresas, que muchas veces en Twitter lo vemos o por ahí, no, son compounders, y usamos el término compounder para referirnos a cualquier empresa que adquiere a otras empresas. Y
y es cierto que si tienes ese negocio eres un compounder normalmente, pero existen otras, ¿no? Y luego me gusta mucho esta tabla donde se dividen a todos estas empresas que tienen mucho M&A, que se dedican a adquirir otras empresas más pequeñitas, las dividen en cuatro bloques de menor, desde la derecha a izquierda, de menor a mayor integración, ¿no? Si yo adquiero empresas, si las integro mucho en mi ecosistema o si no las integro mucho. A la derecha tenemos IAC, que la conocemos todos por Match u otras grandes marcas que tiene, que IAC pues simplemente adquiere empresas y las deja operar independientemente. No busca nada en la integración entre ellas. Luego tenemos lo que llamamos acumuladores, accumulators, que ahí está nuestra querida Constellation Software, o otra que también es bastante típica y se ve mucho por el Discord es Just Scientific. Son empresas que tú adquieres empresas y no las integras mucho, las dejas mantener bajo su misma marca, su mismo equipo de gestión. A lo mejor haces algo de integración a nivel pues consolidación de resultados, financieros o algo así, pero no a nivel de operativo. Las dejas operar independientemente. El siguiente sería plataformas. Aquí ya sí que existe algo de integración. La más famosa, quizás la mejor empresa de la historia en M&A, Danaher, y estarían las plataformas. Y luego ya por último, lo que denominamos los roll-ups. Como la preferida de Bill Gates, Waste Management, pues son empresas que sí que se integran. Ahí adquieres una empresa y la integras perfectamente en tu ecosistema y se acabó tu anterior nombre, tu anterior marca, desde que te adquiero pasas a formar parte de mi empresa. Siempre se ha dicho que los dos bloques del medio, las plataformas y los acumuladores, son las inversiones más rentables. Os he dejado ahí unos cuantos referencias, unos cuantos links, por si alguien tiene más literatura. Y Pluribus se encontraría dentro de las plataformas. Pluribus intenta buscar negocios cuyos fundadores se estén jubilando o quieran vender el negocio, pero tengan un interés por que ese negocio no desaparezca, que realmente continúe. Se especializa en mercados de nicho y en empresas muy, muy pequeñas. Empresas que tienen menos de 10 millones de ventas y que son bastante rentables, entre un 20 y un 30% de EBITDA. Entonces, esto es un poco el modelo de negocio que tiene Pluribus. Tiene un pipeline de empresas que, pues lo que os mencionaba, ¿no? Con menos de 10 millones en ventas y entre un 20 y un 30% de EBITDA normalizado. En cuanto las adquiere, las integra. Tiene un plan de integración de 30, 60 y 90 días, como todas estas empresas. Lo que hace es poner una capa de equipo de gestión, de marketing, para ayudarles en esta integración. Y algo que hace muy bien Pluribus, que es un poco la magia, ¿no?, que hacen ellos, es el cross-selling. En cuanto adquiere una empresa, intenta ver cómo puede hacer cross-selling con otras empresas que ya había adquirido dentro del grupo e intentar aprovechar al máximo todo el know-how que ya se tiene. Pero tendrá que hacerlo dentro de cada uno de los distintos verticales. Tendrá que hacerlo, sí y no. Te explico, Wayne. Por ejemplo, lo pongo ahí abajo. Bueno, lo ponen ellos, pues esto está cogido de su página web, de su presentación. La empresa que os comentaba antes, ¿no? Social5, que es una empresa que se dedica a redes sociales. Bueno, pues es que en cuanto adquieren una empresa, Social5 llega y empieza a trabajar en cómo generar más tráfico,
cómo generar más volumen, cómo publicitarlo más en redes sociales. Existe ese cross-selling entre una... Claro, porque ya tienen esa capacidad internamente Ahí está. desde que han adquirido esa empresa. Ahí está, ya tienen. Y te da igual, al fin y al cabo, si esa empresa que has adquirido está en el sector de la medicina, de la salud, o está en el sector del e-learning. Al final se trata de generar leads, de generar tráfico en la red, de generar volumen de ventas. Otro ejemplo que tienen es otra empresa que ya tienen en cartera, que es Power, que está dedicada al e-commerce. Pues también intentan aprovechar cómo usar todo el conocimiento que ya tenemos para estas empresas que hemos adquirido, pues nada más que lleguen al grupo, intentar dispararlas y aplicar todo el conocimiento que ya tenemos a ellas mismas. Entonces, pues eso, adquieres una, intentas integrarla, mejorar bastante las operaciones, las ventas, haces cross-selling entre las distintas divisiones y entre la propia división, intentas, pues eso, cosas tontas como renovar la página web, que muchas veces son empresas muy pequeñitas, de un fundador que no pues os digo que tienen menos de 10 millones, o sea, es que son empresas muy, muy pequeñas. Aplicar un poco de gestión al marketing y gestión de ventas e intentar aplicar todo el know-how que se tiene a la nueva adquisición. Y una vez que se consigue eso, a partir de ahí intentar expandir los márgenes, que los márgenes pues tienen un objetivo del 35% para cada una de estas unidades operativas y entonces intentar expandir el margen. Ese es el ciclo que ellos hacen y es su modelo de negocio y lo repiten: adquirir, integrar, expandir y vuelvo a repetir. La verdad es que les ha ido bastante bien en ese sentido. Con las adquisiciones que han ido haciendo, han ido expandiendo bastante y la verdad es que han podido aplicar ese cross-selling bastante bien entre las distintas divisiones. Voy a parar aquí un momento. No sé si hay preguntas o por ahora se va entendiendo. Veo un par de preguntas. De hecho, 2 están dirigidas a ti, pero creo que cuando haremos luego una sección de preguntas y respuestas en general para todo, pues las respondemos todas allí. He visto que hay preguntas de Now Vertical y de AirSale que salieron. Son las que presenté la última vez que estuve con vosotros. No te preocupes, que hay tiempo para responder todo esto. Sí. Vale, yo intento no demorarme mucho y así creo que las preguntas y respuestas es lo más divertido para todos. Perfecto. Pues nada, lo que os comentaba, tres verticales que tiene. El mayor, el más grande es e-learning, que tiene el 60% de las ventas. Y os ponía ahí esas flechitas, ¿no? Pues de alguna manera, pues ver que realmente sí que existe cross-selling. O sea, si tú tienes una empresa que se dedica a dar toda esta formación que te obliga la empresa que tienes que hacer, pues todos esos cursos que tienes que hacer, ya sean de prevención de riesgos o cursos específicos de tu sector, pues al final sí que lo puedes vender a otras industrias. E-commerce, pues igual, social media, voy a intentar no hablar en inglés, redes sociales, cómo promocionarte en redes sociales, pues igual, es algo que fácilmente puedes ir a todos. Os pongo ahí el típico pantallazo con los clientes más de renombre. Hay algunos muy conocidos, otros que menos, pero bueno, repito, esta es una empresa muy, muy pequeñita. Un ejemplo de una de las adquisiciones o uno de los verticales, pues en el vertical de aprendizaje se dedican a dos cosas. Por un lado, a proveer de profesores sobre todo a Estados Unidos, China, Oriente Medio. En Estados Unidos, como sabéis, hay una escasez tremenda de profesores. Han estado en huelga hace 2 semanas, por ejemplo. Entonces, ellos, varias de las empresas que tienen son de reclutamiento, son de
para contratar a profesores y encontrar talento y encontrar profesores para llenar ese hueco que existe en Estados Unidos de que no hay profesores. Y otro de donde se centran es en lo que os comentaba, ¿no? Estas plataformas que se dedican algunas crean contenido, otros lo externalizan, a dar cursos en las empresas, ¿no? Pues cuando tú estás en tu empresa y te obligan a hacer X cursos al año, pues existen unas plataformas que se dedican a por proveer de ese contenido o a lo mejor solamente dar la plataforma donde cargan contenido de terceros. Bueno, pues ellos han ido adquiriendo varias empresas y han ido creando este ecosistema, que esa flor que vemos a la derecha, este ecosistema, que lo llaman ellos The Learning Network, TLN, que vemos por ahí, es The Learning Network, y han ido comprando y adquiriendo diferentes empresas. Este es el ejemplo de Tortal Training, pues una empresa que fue de las últimas que adquirieron. Vemos que es una empresa que tiene 21 años de historia, ahí abajo a la derecha. O sea, no es una empresa que muchas veces se cree que esto es la típica empresita pequeñita, recién creada, que quiere... No, dar el pelotazo. No, estamos hablando de empresas que son estables, que tienen su fundador y que el fundador pues se quiere jubilar y quiere pasar el testigo. Pues en este caso es una empresa que se dedicaba a plataformas de LMS, Learning Management Systems, ¿vale? A plataformas de gestión de los sistemas de aprendizaje. Bueno, pues eso es un ejemplo. Ellos están ahí en cuanto tienen algunas empresas de estas de aprendizaje en línea que ven que pueden integrar, que pueden aprovecharse, que pueden aprovechar los contenidos que tiene esa empresa creados, que tiene una plataforma que a lo mejor llega a otro mercado, pues ahí están con el cazo para intentar hablar con el fundador y intentar recoger el testigo tras su jubilación. Creo que invertir en microcaps tiene mucho de invertir en el jockey, ¿no? Esto que se dice de invertir en el caballo o invertir en el jockey. Invertir en el jockey. ¿Cuál sería el equivalente a invertir en el caballo en una microcap? O al revés, en una empresa. No, invertir en un sector, ¿no? Pues, por ejemplo, ves que a lo mejor el cloud computing está yendo a tope. Bueno, pues inviertes en el cloud computing como una industria. En cambio, en microcaps, cuando inviertes en una microcap, al final estás invirtiendo, estás apostando mucho por la persona, no porque el sector claro, tenga el equipo vientos de directivo. cola, digamos. Sí. Exactamente, por quién lleva las riendas de ese negocio. Si tú inviertes en el caballo, pues inviertes en el cloud computing, pues si eres una empresa de un tamaño mediano, pues malo será que no te vaya bien, estando el sector del cloud como está. Aquí, al ser microcaps, sí que dependes mucho de la ejecución, dependes mucho del management, del equipo gestor, de la estrategia, de la mentalidad que tengan. En este caso, el CEO es el fundador y la verdad es que yo cada vez que hablo con él, el tío lo tiene muy claro, el approach que tiene, esa estrategia de coger el relevo de un fundador de una empresa que quiere jubilarse y cómo perpetuar ese legado. De hecho, tienen un mandato de que cuando adquieren una empresa, el anterior fundador tiene que quedarse durante 3 años más como asesor. Tiene que quedarse, no vale venderla y pirarte, no, queremos que te quedes, queremos que trabajes con nosotros en la integración, queremos quedarnos con el equipo gestor que tienes, con tus empleados y que sigas siendo parte de esta historia antes de que te vayas ya para todas. Entonces, pues... Eso imagino que a gente que ha creado una empresa con el sudor de su sangre, de su frente, les interesa vendérsela a alguien que va a mantener su legado, por decirlo así. Sí, y sobre todo en empresas pequeñitas donde los empleados son casi familia. O sea, imagínate, pues eso, la típica, a lo mejor no es este caso, pero lo que llamaríamos una pyme en España. Pues es que los empleados al final llevas 10 años con esa persona, son casi familia y no quieres vender y adiós muy buenas, cobro y me voy a las Bahamas. No, lo que quieres es asegurarte de que pues, lo que has creado sigue funcionando y de que esas personas que trabajan contigo y que han confiado en ti, pues se quedan bien atendidas.
Entonces, ellos lo dicen muchas veces, dicen a nosotros no nos importa esperar, a que el fundador esté convencido de que quiere retirarse, de que realmente quiere jubilarse y de que realmente cree que Pluribus es el partner adecuado para este paso. Para evaluar el management, pues se puede ver de miles de millones de maneras, métricas, KPIs o conversaciones. Yo os he puesto ahí un par de extractos de las notas que tomo yo cuando me reúno con ellos y para intentando un poco entender cómo piensa esta gente, ¿no? Cómo piensa, y entonces he puesto ahí algunos vientos de morro que hemos tenido estos meses y cuál ha sido su estrategia, cuál ha sido su predisposición. Por ejemplo, en el vertical de aprendizaje, pues China ha estado cerrado y no había manera de conseguir profesores chinos ni profesores que den inglés en China. Bueno, pues ellos han virado completamente, se fueron a Oriente Medio, a Middle East y estaban preparados para cuando China reabriera, pues estar ahí. Luego, pues por ejemplo, en Estados Unidos hay una escasez tremenda de profesores y no es por temas de dinero, porque el gobierno realmente ha metido muchísimo dinero en los sistemas públicos de enseñanza. Hay mucho dinero, lo que no hay es profesores. Entonces, pues, por ejemplo, están apostando tremendamente por Estados Unidos. Yo otra de las cosas que les decía es, bueno, señores, tenemos unos tipos de intereses bastante altos, no me vayáis a diluir ahora, que está la acción bastante barata. ¿Cuál es vuestra estrategia ahora que tenemos tipos de intereses altos? ¿Vamos a seguir poder comprando otras compañías o no? O porque la deuda cada vez es más cara. Entonces, pues por ejemplo, respuestas como las que dicen, no, mira, sinceramente, en el 2023 no vamos a poder seguir adquiriendo al mismo ritmo otras compañías, no queremos diluir el precio de nuestras acciones a estos niveles, que bueno, que sí, que eso lo dicen todas. Pero te lo dicen abiertamente, decir, mira, no queremos diluir, vemos que el endeudamiento cada vez es más caro, así que lo que vamos a hacer va a ser enfocarnos en el crecimiento orgánico. Y te lo explica así, te dice, mira, nos vamos a enfocar en el crecimiento orgánico, a integrarnos, a hacer cross-selling, a expandirnos y a centrarnos en lo que sabemos que podemos hacer y podemos crecer. Bueno, pues ahí están los números, están enfocándose en e-learning. La verdad es que es un segmento que ha crecido muchísimo. Han hecho adquisiciones en ese segmento y luego, pues, también enfocas un poco en e-commerce. Entonces, de alguna manera hablas con ellos y al menos no te venden la moto de, no, sí, vamos a seguir creciendo, no, sí, vamos a seguir comprando, no hay problema de liquidez y no hay problema de deuda, ¿no? Directamente te lo dicen. Pues mira, no vamos a poder seguir adquiriendo el mismo ritmo en 2023 que en los años pasados. Porque digerir una compra como esta para una empresa como esta con la deuda mucho más cara no es tan fácil. Claro, es que se te disparan los costes. Y luego ahora lo veremos. Esta empresa ahora mismo, Pluribus, pues tiene mucho riesgo en el sentido de liquidez, de dilución y con una línea de crédito que está ahí ahora mismo rozando los covenants. Fíjate el comentario que dice Juanma, es interesante. Precisamente ahora es el momento de los acquirers, dado que no habrá tanta competencia. Al final estás en unas industrias, es buen comentario, Juanma. Estás en una industria que está súper atomizada, ¿no? Estamos hablando de empresitas muy, muy pequeñas, que hay cientos, por no decir miles. Es cierto que si está todo el mundo pasándolo mal, es el momento de adquirir, pero también tú tienes tu bolsa de dinero y puedes dar lo que da. Es decir, que si por mucho que esté todo el mundo barato, si tú no tienes pólvora seca, ¿no?, que solemos decir, para adquirir,
o para comprar, pues no hay tu tía. Al fin y al cabo tienes tres opciones de conseguir el dinero. O lo generas orgánicamente a través de tu negocio, o coges deuda, que ahora los tipos están muy caros, o te diluyes. Y diluirse a estos precios estando la acción, pues es bastante penoso para el... ¿Pero esta gente cuánta deuda tiene? ¿Deuda EBIT? Bueno, el ahora lo vemos. Vale, ahora lo vemos. Mira, de hecho, me sirves, yo creo que es la siguiente slide. Aquí tenemos esta es la última, tranquilos. ¿Cuál es la situación? Siguiente tiempo, ¿eh? Sí, no te preocupes, ¿eh? Vale. No te quiero cortar, tampoco. No, hombre, cortarme, si yo sabéis que para el charlateo, pero sí, además así damos más tiempo a las preguntas, que siempre es más divertido que escucharme a mí. Entonces, os pongo ahí cosas. Esta empresa, pues, ha tenido un crecimiento fantástico. O sea, 208% anualizado. O sea, tremendo el crecimiento. Pero no por eso deja de tener mucho riesgo. Preguntabas por la deuda. Ahora mismo está en 4 veces deuda EBITDA. Ha estado... Yo cuando entré estaba a 2, 3. Lo que pasa es que con las últimas movimientos que ha habido y últimos resultados les ha caído el EBITDA y se les ha disparado el ratio. Por eso digo que esta empresa tiene su riesgo y es una apuesta arriesgada. Desde el chat, pregunta LCS. Pluribus, menos 60... será year to date. No, year to date, supongo que ¿no? será, Year to ¿no? date, me imagino. ¿Alguna explicación? No será year to date, sí. Pues no hay más explicación que la que han sufrido todas las empresas que son serial acquirers, que son adquisidores y que dependen de endeudarse para seguir adquiriendo. Entonces, no tiene más explicación que esa. Son unos tíos que, bueno, yo os pongo ahí las cifras del último trimestre reportado. Tienen que reportar ahora el Q4, aún no lo han hecho. Pero como vais viendo, siguen creciendo en ventas, siguen creciendo en EBITDA y la verdad es que están haciendo las cosas que han dicho que iban a hacer y las están haciendo bien. Es una... si dejan de crecer, ¿generan caja? Vale, entonces ahora vas justo a la pregunta, que es el tema del EBITDA, ¿no? A ver, ¿esta compañía da beneficios o no da beneficios? ¿Esta compañía realmente está generando dinero o no está generando dinero? Entonces, como todas las empresas, juegan con su EBITDA y el EBITDA ajustado. El EBITDA ajustado, que es quitando adquisiciones y otros gastos, lo tenéis abajo a la derecha, es positivo y está dando dinero. Entonces, ahora mismo, por eso ellos mismos son los primeros que dicen, oye, que no podemos seguir adquiriendo, no hay problema. Nos centramos en el crecimiento orgánico, damos beneficios, así que no hay ningún problema. Podemos esperar, decía el CEO, podemos esperar a que pase esto. Yo he pintado arriba el EBITDA en naranja, teniendo en cuenta los gastos de compras. Vemos ahí que en el Q4 del 2021 hay una bajada tremenda y el Q1 siguiente también. Esto fueron por varias adquisiciones que hicieron hace un año. Son las adquisiciones que hicieron, que han servido muy bien, que han estado muy bien, pero yo las he incluido dentro del EBITDA. Entonces, poniéndome en el peor de los casos, incluyendo dentro del EBITDA los costes de adquisición, que esto podría dar para una discusión eterna y un programa específico sobre si dentro del EBITDA, en estas empresas que se dedican a adquirir otras empresas, el coste de adquisición es EBITDA o no. Y poniéndome en el peor de los casos, veis que ya está en EBITDAs positivos esta empresa. Es decir, a esta empresa pierde dinero si está constantemente comprando, pero como lo que compra lo está comprando, las empresas están generando un 25% de margen EBITDA, 17% consolidado, lo pongo ahí, pues esta empresa es rentable.
Quizás está corriendo mucho, quizás está creciendo mucho, puede tener algo de sentido ese argumento. Es decir, estamos gastando en adquisiciones todo y más de lo que estamos generando orgánicamente. Vale, pero esta empresa, en cuanto deja de crecer, da beneficios, tiene unos márgenes del 17%, 20% EBITDA y es profitable, que es rentable. No sé si con esto respondo a la pregunta que me estabas diciendo. Claro, me queda una segunda derivada. ¿La deuda qué tipo la tienen? Porque aunque generen caja puede que se la coma toda la deuda, sobre todo si sigue bajando el EBITDA. ¿Un Vale. estrés test duro te lo aguanta esto sin que diluya? No un estrés test duro, no sé lo que es duro, pero ahora mismo no creo. Y te lo digo sinceramente. Tienen la caja que tienen una línea de crédito hasta el 2025 y con eso tiran. ¿Es suficiente? Sí, para el 2025 sí. ¿Es suficiente ¿Son capaces de pagar los intereses? Sí, de sobra. Ahora bien, no sé, el estrés test duro. Nada, con que aguanten. Es que no sé, es que yo he visto Vale. Hombre, Me estaba poniendo si en es el un estrés 2007, test de Raúl, va a 2008. ser No, muy es que duro. hay empresas que si te pagan un 13% de interés, es que he visto alguna... No, esto está he visto en alguna un small 8, cap... 9, un 11 como mucho. Lo he visto busco. un par de casos de empresas muy pequeñitas en Reino Unido que cuando todo brillaba, en 2021 empezaron a hacer adquisiciones y Sí. claro, la deuda que cogieron en ese momento para hacer las adquisiciones, que en su momento pagaron muchísimo en comparación con cómo está el mercado ahora, pues es una losa muy importante de cara a generar free cash flow. Acabo de buscar el correo que le pregunté en la última línea de crédito, que fue en enero, que renovaron la línea de crédito. Está al 6,5% más 1,5%. O sea, está la prima en canadienses, que está en 6,5 más 1,5. O sea, están en 8 ahora mismo. 8 y 5. Me dice el blended total interest rate está entre 8 y 8,5. O sea, que no es un tipo Sí, no altísimo que te está lastrando, no. Es un 8, 8,5 que está bastante bien para ser la empresa que es. Entonces, claro, yo cuando me has dicho un stress test duro, me estaba imaginando algo como el 2007. No. Hombre, no, si pasa eso, va a haber Claro, sufrimiento. estamos todos jodidos. No, esta empresa... Pasa eso, el menor de esos problemas va a ser Pluribus. Sí. Entonces Plurigo sería el menor de nuestros problemas, sí. Entonces, esta empresa, yo lo que quiero decir es una empresa que está comprando empresitas que tienen un 25% de margen EBITDA, las integra. Su target es llegar a comprar empresas de 35% y tener ellos unos márgenes del 30% consolidado. Un ratio deuda-EBITDA del 2-3 veces, que es lo que siempre han hecho, y crecer al 40%. Repito que han estado creciendo al 200%. Entonces, ellos dicen, no, nosotros queremos crecer al 40%, suma de orgánico e inorgánico, y eso es lo que pretendemos. Tener una deuda 2-3 veces y unos márgenes, pues igual, del 35 o consolidados, pues un poquito menos, 30 consolidados. ¿Cómo valoramos esto? Bueno, pues yo soy de hacer valoraciones muy, muy tontas, muy de reverso de servilleta. Entonces, ellos han dicho que pueden llegar en 5 o 10 años a 250 millones de ventas y 75 millones de EBITDA ajustado. ¿Pueden hacerlo? Pues sí, poder pueden. Ya van a hacer 8 millones de EBITDA ajustado este año, o sea que tampoco es que sea súper complicado teniendo en cuenta al ritmo que van. Pero bueno, yo aún así me quedo un poco más conservador y digo, bueno, pues vamos a asumir que hace 60 millones, no son los 250, pero este año pasado ya, en los últimos 12 meses han hecho 35 millones de ventas, o sea, de 35 a 60, al ritmo que vamos,
lo alcanza en menos de un año. Bueno, supongamos que hace 60 millones de ventas y supongamos que tiene una EBITDA del 20%, el mismo que tiene ahora, ¿no? Que imaginaos que no lo mejoraría, que se quedara con el mismo EBITDA que tiene ahora. Bueno, eso generarías 12 millones de EBITDA. Aplicamos un múltiplo de 12 veces EV/EBITDA y nos salen ya 144 millones de Enterprise Value. ¿Es muy alto el múltiplo de 12 veces EV/EBITDA? Pues os pongo ahí abajo. Constellation Software tiene un múltiplo de 40, Danaher de 18, Just Scientific, que quizás es la más similar por el tamaño, de 20. O sea, un múltiplo de 12 tampoco me parece descabellado, lo podemos discutir. Podemos poner 14 o podemos poner 10 u 8, el que os dé la gana. Pero vais a ver que está bastante barato. Bueno, ajustamos por caja y por deuda, nos queda un market cap de 122 millones y aquí a mí me gusta protegerme mucho, así que voy a duplicar el número de acciones en circulación. Voy a asumir algo disparatado, que es que dupliquen el número de acciones en circulación, es decir, que diluyan hasta el doble. Bueno, pues es que aún cogiendo unas ventas bastante pequeñitas, aun cogiendo el mismo margen EBITDA que tienen ahora, sin suponer que crezcan y expandan nada. Suponiendo que diluyen 2 veces la compañía, aún así sigue cotizando a la mitad de lo que debería valer esta compañía. Entonces, yo ahí veo valor, veo riesgo, pero veo valor en esta compañía. ¿Qué riesgos hay? Pues los riesgos que tenemos siempre invirtiendo en microcaps. Ya lo mencionaba en el último vídeo con vosotros, liquidez y dilución. Esta compañía, pues en el último tiene 5,6 millones de caja, que es muy poquito. Vale, pues tiene una línea de crédito de 42 millones. Pues respondiendo a lo que te decía, ¿no? Pueden aguantar con 42 millones, pueden aguantar años y años y años sin adquirir compras, sin adquirir empresas, orgánicamente pueden aguantar perfectamente. El único problema que tienen... Si toman la opción de esperar hasta que pase toda la marejada o hasta que salga una oportunidad que ellos quieran, tienen absolutamente ningún problema. Claro, que eso es justamente lo que ellos decían. Me decían, it's time to focus on organic level. Y ellos lo saben. No es momento de adquisición. Claro, han dicho, no, vamos a hacer en 2023, haremos una o dos, si acaso, de las 5 o 6 que vienen acostumbrados a hacer. Entonces, ellos saben que tienen que levantar el pie del pedal y que no frenar. Y saben que tienen que centrarse ahora mismo, pues por cómo están los tipos de interés y cómo está su precio de la acción, pues tienen que centrarse en el crecimiento orgánico. Oye, bienvenido sea que esta empresa tiene un 20% de márgenes EBITDA. ¿Qué quieres que te diga? Y operativos 25%. Cada unidad operativa está reportando un 25%. Oye, pues es que esta empresa es rentable. ¿El riesgo mayor que tiene ahora mismo? Pues uno de los covenants que tiene, que es 2-3 veces EBITDA. Os he puesto ahí un extracto del email que le escribí al CEO y su respuesta, ¿no? Pues son las cosas que tienes que vigilar como inversor. Yo veía que tengo un covenant de 2-3 veces EBITDA y que como el EBITDA de los últimos trimestres ha sido bajito, pues nos hemos subido de la media de 3 que llevábamos, hemos subido al 4. Bueno, pues ahí hablas con ellos y esto luego me reuní con él también y bueno, pues te dice, no, mira, el covenant está basado en EBITDA ajustado, además es anual, o sea, tenemos muy buena relación con el banco, tenemos comunicación continua, bla, 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 bla. Entonces, pero bueno, lo pongo aquí porque estas son las cosas que tenemos que vigilar siempre cuando invertimos en microcaps. Liquidez, dilución, deuda, tenerlo muy, muy controlado, cuánto dinero tenemos. Por eso contestaba antes a Juanma que sí, pero es oportunidad genial para adquirir a otros, ya, pero también tienes que tener
en cuenta cuánto dinero tienes y cuánta pólvora seca te queda. Exactamente. Bueno, el CEO tiene un 7% de... Sí. Los insiders tienen mucho porcentaje de la empresa. O sea, esos son los primeros interesados que no quieren dilución. Pero eso. La primera posición es un hedge fund canadiense. Poca broma. Te iba a preguntar, Dime. ¿cómo de heavy es la posición? O sea, tú cuando estás asesorando, Sí. ¿cómo tratáis vuestra inversión en Pluribus? ¿Lleváis mucho tiempo en ella? ¿Es un porcentaje importante, un porcentaje pequeño? Yo la llevo invertido desde antes de montar el fondo. Cuando monté el fondo, pues vendí todas mis posiciones y operé con el fondo. Ahora mismo Pluribus tiene un 3% del fondo. Es la Poca posición... broma. O sea, no es una pequeña posición, vamos. No es una pequeña posición, pero es la posición número 14. O sea, es que me gusta mucho concentrar. Entonces, no es poca broma. Es cierto que en bolsa pues, ha estado cayendo, así de sencillo. Pero, no sé, Si este los año no ha números sido es su que mejor año. me sale un potencial tremendo. Es lo que os ponía aquí antes, que incluso asumiendo ventas de 60 millones, que a lo mejor los consigue en 2023 o 2024, que ya sale de duplicar, asumiendo una dilución del doble. Entonces, no sé, que yo hago los números y esto. Es una posición que tiene mucho riesgo. Yo eso lo digo desde ya, por eso decía al principio que esto no es una recomendación de inversión ni mucho menos. Tiene mucho riesgo porque, uno, es microcap y dos, se encuentra en un momento en el que la deuda, entre los tipos altos que tenemos y que tiene deuda, pues está en un momento delicado. Lo que me sorprende es que no hayan presentado aún los anuales. El Q3 lo presentaron en noviembre. Tengo varias, Tengo varias. Y no solo tecnológicas, hay petroleras y hay varias. Sí, no los ha presentado aún, pero me reúno con ellos la semana que viene. Así que intentaré sonsacar algo. Ya nos contarás por... Sí, por el Discord, claro. Veo varias preguntas, imagino que has terminado ya. Veo varias preguntas en el chat sobre esta empresa y luego un par de preguntas no relacionadas con Pluribus. Así que si queréis, empezamos la ronda de preguntas y respuestas. Venga. ¿Sí? Venga. Pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es quitar tu pantalla. Eso. Empezamos nuestra ronda. ¿Qué opinas de nuestro fondo de preguntas y respuestas? Nosotros pensamos que podría ser más hortera. Siempre se puede ser más hortera. Estamos trabajando en la horteridad. Es importante. O sea, la semana que viene quiero color rosa de fondo, en lugar de verde. No. Quita, hombre, Sí, que esto es sí. como Enigma. Justo iba a decir eso, que me está recordando Enigma. Sí. Color rosita de fondo y las letras en violeta, Raúl. Hay fotos mías disfrazado de Enigma en un Halloween hace como 15, 16 años, que yo creo que si salieran a la luz acabaría mi carrera política. Con el pelo verde, muy curioso. Bueno, vamos a ello. Venga. Siempre se ríe porque, claro, me conoce. Bueno, Me estoy imaginando vestido de Enigma, me daba el tipo, hombre. Vamos a ver. Veo... pregunta, David González. Ya sé que es una micro, pero muy micro. ¿Pero cuál es su ratio EV Free Cash Flow? Es muy micro. Tiene 30 millones de capitalización bursátil, 50 de Enterprise Value, pero el ratio le diría que no se fije porque el Free Cash Flow es negativo, porque al final dentro del Free Cash Flow has quitado todo el dinero de adquisiciones. Entonces, yo por eso uso EV/EBITDA, ¿vale? Porque el Free Cash Flow te va a llevar a números raros por ser negativo. Una cosa, estoy haciendo estas preguntas, pero tenéis oportunidad hasta que acabe la sección de preguntas y respuestas para añadir más, ¿vale? Importante. Tengo otra pregunta por aquí. Su amigo Francisco Castro pregunta, ¿no es un error estar tan diversificada enfocando y no enfocarse en un solo nicho de mercado? A GE no le ha ido muy bien. Bueno, tiene 3 nichos
y tampoco es que me parezcan muchos. Hay otras que están en muchos más. SDI Group, que tenemos también en cartera y también ha sido discutida y es otro agregador conocido en la tuitosfera española. Pues lo mismo, tiene cámaras, que tiene filtros, que tiene sensores, que tiene, o sea, están muchos más verticales. A mí 3 no me parecen muchos. General Electric, pues General Electric ha pasado de ser la mejor compañía del planeta a ser, pues, no la pobre mejor luchando por planeta, sobrevivir. Bueno, pues, pero General Electric no le ha ido mal por estar diversificado, desde mi punto de vista. Sí, le ha ido mal por otras cosas. Vale, esta es importante. Raúl, para ti, ¿estás por aquí? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy que no está el Capi, quiero preguntarle a Raúl qué amontillado es el que más le gusta para cocinar. ¡Oh! Podemos, Ay, mi madre, podemos, no contestes a esto que salta un momento por los aires. podemos, El Capi luego se entera de todo. podemos difamar. Lo que sí que os puedo decir es que me he hecho un asado de pollo. Le he echado un vaso de vermú del bueno y eso ha quedado espectacular. O sea, el vermú ahí lo tengo más de un año y no lo tomo, yo no bebo. Pero para cocinar el vermú, espectacular. Si bebe, que yo le he visto. Sí, pero solo cuando quedo contigo y tal. No le filtréis esto al Capi, por favor, que segundo momentum. Bueno, volvemos a las Pero preguntas. en serio, serias. vermú para el asado, ahí os lo dejo. Ismael Hernández Martínez pregunta: ¿hay algún desglose de qué parte del crecimiento es orgánico y qué parte es inorgánico? Pues desglose no, pero yo se lo he preguntado y me han dicho que muy conservativamente 5 o 10% orgánico. Ellos que creen que pueden llegar al 20%. ¿Qué múltiplo pagan en las adquisiciones? Entiendo que mucho, ¿no? No. 4 o 6 veces EBITDA. Es pequeñito. Es razonable. Sí. No. O sea, al final compran empresas muy pequeñitas que el fundador se quiere jubilar. Al final, ellos compran muy bien. Pues tengo aquí, mira, 3,9, 3,2, 3,9, 5, 4,2. Esos son los Lo que pasa es que, múltiplos. claro, son sectores tan diferentes que unos tendrán más futuro que otros, entendamos, ¿no? Sí, claro. Pues mira, en HealthTech 3,2 ha sido el múltiplo de vida que ha pagado. En eLearning 3,9. Pues ahí ya hay casi. Hombre, no son No, compra muy barato. claro. Compra muy barato y si no compra. Son muy Hay mucha distintos. dilución con warrants o Tienen warrants, las compras las hacen parte en equity, parte en deuda y la parte de equity partes en warrants y luego hacen lo que hacen bastantes empresas que vimos ya aquí con Now Vertical, que tienen un pago inicial y el segundo pago está condicionado a la performance del negocio. Entonces, dependiendo cómo se mantenga el negocio, lo estoy viendo, son casi 20 millones de acciones y full diluido. Son 4 millones más, pero bueno, claro, eso luego... Sí, 19 puse yo ahí, creo, en la slide, pues... Sí, 19,7. Sí, tienen algo de... que tienen warrants. Los warrants, pero claro, habría que ver el strike, porque claro, si es un strike a 5, yo que sé, el strike de la IPO, más o menos, pues benditos warrants ahora mismo, no te dan igual. Pues ahora... Seguimos. De memoria... Seguimos. Dinos. No, que de memoria no me acuerdo del strike de los warrants. Solamente estaba diciendo eso. Vale. Pregunta David González: ¿cuáles serían sus comparables en sus nichos de mercado? Vale, pues tiene tres verticales, ¿no? Como veníamos diciendo. Al final, comparables hay bastantes, en el sentido de que vuelvo a decir que son industrias muy atomizadas, muy pequeñitas y que hay muchos negocios pequeñitos. Al final, vuelvo a decir, son empresas que venden menos de 10 millones. Yo sigo mucho más de cerca el sector de e-learning, que es el que pesa más en la cartera, y tienes comparables como iSpring, Docebo, Academy Ocean. Luego ya si te quieres meter un poco más, pues puedes meter como comparables a Coursera y Udemy, pero creo que no es lo suyo.
Hombre, no es el mismo tipo de learning. No, es el mismo tipo, no. Aunque cada vez más empresas te mandan cursos de Coursera, manda huevos. ¿A nivel regulatorio puede haber algún problema? ¿Regulatorio? ¿De qué? Hombre, ¿A qué te refieres? yo qué sé, ya vimos cómo los chinos se cargaron todo el sector de la educación online. Bueno, pero lo que se cargaron es que invertían en extranjeros. Bueno. Lo que es una diferencia importante. Y aparte esto no es China. Yo no veo un nivel regulatorio problema por el mero hecho de que Estados Unidos es el primero que necesita profesores. Y entonces los necesita como el comer. Y 2 de las empresas que tenemos son recruiters, son empresas dedicadas al reclutamiento de profesores. Bueno, seguimos. Otra pregunta de Francisco Castro. Siempre todos los programas aquí. Un saludo. Teniendo en cuenta que son microcap, en estos casos los múltiplos de empresas funcionan o es mejor discounted cash flow. Asumo que DCF es discounted cash flow. Sí, pues aquí vamos a ver. Yo es que soy... Te cambio la pregunta. ¿Qué opinas de los DCFs? Ahí es donde voy yo. Yo soy bastante enemigo de los DCF porque echa la ley, echa la trampa, o dime qué piensas y te encuentro un estudio que lo respalde, ¿no? Los DCF, mi experiencia es, tú dime qué precio quieres conseguir y te pongo una tasa de descuento para que salga ese número. Y lo vemos todos los días con analistas y lo vemos todos los días donde quieras. Entonces, al final, mira, mi experiencia, ves DCFs, Excels de tropecientas pestañas, un Excel súper currado, tal, lo que sea. Ojo, esa opinión es como gestor de fondo que eres esa opinión muy impopular. Sí, pero es que, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo igual que tú, yo lo veo igual que tú. Creo que para empresas muy maduras quizás pueda tener algo de sentido, pero... Sí, y yo... No lo sé, si es muy madura, muy estable, pues a lo mejor tiene algo de sentido, si es un Coca-Cola. Pero un DCF que al final tú le haces un análisis de sensibilidad y modificas nada, o sea, 1/10 la tasa de descuento y se te dispara el precio de la acción. Entonces, me parece naturalista intentar poner una tasa de descuento y decir, no, mi tasa de descuento es un 8%. ¿Y por qué un 8 y no un 9 o un 10? ¿Y por qué no un 6? Y si le pones un 6, vale el doble que si... Entonces es como, venga, tío. Yo te puedo poner un ejemplo en mi vida personal. Si descuento mi alquiler, pago 0 en alojamiento. Muy bueno. Es así. Entonces, es así, ¿no? De verdad. ¿Es esto de vida ajustado? Yo seguimos. No suelo hacer DCFs, no me gustan. Y luego que no me gusta complicarme mucho la vida. Me hago pues la valoración que os he dicho, me la hago más en serio, en Excel, todo lo que tú quieras, pero al final a mí o me salen los números que duplico, que puedo hacer mínimo duplicar o triplicar, o no invierto. Porque el resultado, o sea, mi experiencia es esa, ¿no? Decía, ¿quién era? Charlie Munger, ¿no? Que decía... Prefiero estar aproximadamente correcto que precisamente equivocado o algo así decía, ¿no? Pues es que hacerte un DCF y que te salga el precio de acción un 14 o un 16 dólares, por ejemplo, y luego cambias un poco la tasa de descuento y te sale 23, pues, ¿qué quieres que te diga? Prefiero estar aproximadamente correcto en la valoración. Entonces, yo cuando valoro e invierto, hago valoraciones muy sencillas, siempre por múltiplos, e intentando ir en la buena dirección, estar acertado al menos en el entorno. Para eso invertimos con un margen de seguridad. Por eso yo no compro a no ser que vea que pueda duplicar o triplicar la inversión, porque al final eso es lo que a mí me asegura que vaya a dar un retorno enorme a mis partícipes, no el que haya cogido un 6% de descuento, de tasa de descuento, o un 8% de tasa de descuento. Y pues mira, realmente acertar en una empresa que se dedica a hacer muchas adquisiciones, un Excel, un DCF tiene que ser misión imposible. Es misión imposible, pero incluso acertarla para BMW. ¿Qué me dirás tú el que el año pasado puso una tasa de descuento de BMW del 6 y ahora con los tipos de interés que se nos han ido a donde se nos han ido, pues ¿qué hace con ese 6? No, ahora es un 10. Pero, tronco,
Y para esto Claro, te pago. luego, ¿qué ha pasado? Que todas las empresas growth se han ido al suelo el año pasado y este año. Se han ido, las valoraciones se hundían. Claro, porque estabas haciendo unas valoraciones con unas tasas de descuento X y han resultado que no valían. Y has tenido que... Claro, no es lo mismo un entorno de tipos cero que tipos altos. Por eso digo que el DCF yo no soy muy amigo y sí, no es lo común. Pero bueno, para eso soy muy giro. ¿Qué quieres que te diga? Soy muy de... Polémicas aparte. Estar aproximadamente correcto. Polémicas aparte de descuentos, seguimos. 10 minutos más, quedan unas cuantas preguntas. Hay un par de preguntas interesantes por aquí. Esta, rápidamente, David González pregunta, tu fondo pone que existe desde 2013, pero ¿tú desde cuándo lo gestionas? Muy buena, David. Gracias por sacarla. El fondo, o sea, yo cuando monté el fondo lo que hace es reutilizar una carcasa, un eSIM que ya existía de otro fondo, ¿vale? Porque es más barato, ¿no? Hacerlo de esa manera. Claro, es más barato. Entonces, cogimos un fondo que ya existía desde el 2013, que se quería cerrar, y yo cogí ese eSIM y me quedé con esa carcasa. Entonces, en Morningstar sigue saliendo que sale el 2013 y, de hecho, sale el anterior gestor. Porque tú lo gestionas desde hace menos tiempo, claro. Desde septiembre del año pasado. Pues sí. Menos tiempo, desde luego. Menos tiempo, sí. 7 meses, sí. Curioso. Venga, más preguntas. Sí, gracias por sacarlo porque sí. Veo un par de preguntas sobre tesis que sacaste la última vez que vinieron. Veo un par de preguntas sobre Vertical Group. Entonces, por ejemplo, Stock Picking te pregunta, hablamos de la última vez que viniste, de Now Vertical Group. No, Vertical, perdón. Sí, Now Vertical, porque sí. la tienes en el fondo y es una empresa interesantísima. También había otro comentario que he visto, que no recuerdo el usuario, perdonadme, que preguntaba si la tesis de Now Vertical está rota de alguna manera. Vale, pues Now Vertical es otra que lleva un comportamiento bastante pobre. Estoy viendo aquí mis notas, me reuní con ellos otra vez el 20 de marzo, hace nada, 2 semanas, y la verdad es que ha pasado varias cosas. Ha habido una campaña de mala publi en las redes que le ha... ¿Pero como un ataque bajista? ¿O lo han hecho No un ataque bajista, simplemente... sino un tío que tiene un canal en YouTube que intentó venderle los servicios al CEO, el CEO no le contrató, se resintió y se ha dedicado a hacer... O sea, como un short report, pero criminal. Vamos a Nada, si un tío en YouTube da haciendo, pero ¿qué pasa? Que esto es una microcap, vuelvo a decir, que tiene sus 30, 50 millones, creo que cotiza, y esas cosas le hacen pupa. Más allá de eso, me confirmaron que este trimestre que van a dar buenos resultados, que van a publicar el 12 de abril. Me confirmaron que el Q1 está yendo también muy bien. Hizo una dilución para... Esto fue lo que más hundió la acción. Hizo una oferta pública de acción, una oferta de acciones que la ejecutaron bastante mal y lo han reconocido. Los institucionales se rieron un poco de ellos, compraron las acciones y las vendieron a ipso facto. Entonces, el precio de la acción cayó bastante. El CEO sigue teniendo un 30% de ownership, de propiedad de las acciones, tiene el 30% de las acciones. O sea, ¿hubo una ampliación de capital sin protegerles de que pudieran vender y vendieron nada más hacerla? Algo parecido, efectivamente, sin un lockdown, sin lockup, perdón. Y para colmo les darían guarras, ¿no? Joder, macho, ¿qué es eso? Y la hicieron con el culo, lo han reconocido, han dicho que les han mareado, que les han esto y que ha sido un error, así de sencillo. Bueno, ya ha pasado, el management ya sabemos que va a comprar en cuanto termine el lockup period y a mí lo que me interesa es el negocio y el negocio sigue yendo bien, sigue haciéndolo bien y bueno, pues esto ha sido una financiación mal hecha, pero que ya ha pasado. Pero bueno, la tesis no está rota. La tesis, la empresa sigue funcionando, simplemente han hecho una mala jugada. Lo han hecho mal culo y ¿Para qué necesitaban la caja? ¿Alguna adquisición o algo de eso?
Para la caja la necesitaban para adquisiciones que han seguido comprando y van a seguir comprando. ¿Y qué opinas de que diluyan para comprar a precios reducidos? No me gusta, pero es algo que, fíjate, que lo tengo ya metido dentro de la tesis. No me gusta, pero bueno, una dilución pequeña no es problema. En este caso, pues al final fue peor, porque se hundió más el precio de lo que se veía. Claro, fue a 0,52, está a 0,37, ¿no? Efectivamente. Que luego, al final, lo compraron a 0,52 y lo compraron más alto de lo que cotizaban ese día. Pero bueno. Sigue doliendo. Vale. Última pregunta. Dale. Pregunta Gandalf, que siempre llega a tiempo. La última vez trajiste AirSale y comentaste algo de unas gafas. La bajada por una salida de un accionista. Se ha pegado otro castañazo a la acción. Una pequeña actualización estaría bien. Pues mira, genial. Sí, en diciembre salió uno de los accionistas de los fondos de Private Equity que tenían la acción. Me reuní con ellos y al final lo que me dijeron es, mira, estos tíos son Private Equity, nosotros hemos salido a bolsa y tienen que desaparecer de nuestro listado de accionistas tarde o temprano. Ya está. No tiene más, es business as usual. Entonces, por lo de la salida de un accionista no hay problema. Presentó resultados normales, no fueron buenos, fueron normales. Pero se pegó un castañazo porque la gente se esperaba para allá la certificación de estas gafas que él dice, pero... ¿Son las gafas que tienen de especial estas gafas? Son unas gafas que se las pondrían los pilotos de los aviones y entonces son de realidad aumentada. Entonces el piloto vería, a la vez que está viendo, por ejemplo, en condiciones de cero visibilidad, a la vez que ve la instrumentación y los paneles, dentro de las gafas le está pintando todo el terreno, le está pintando además los datos de vuelo, altitud, velocidad vertical, todos los parámetros los está pintando. Entonces, aun en condiciones muy malas, el piloto puede seguir pilotando perfectamente y lo que es una ventaja respecto a otros sistemas que existen es pues que se mueven con la cabeza. Entonces, el piloto no necesita ni siquiera girarse para ver al instrumento o nada. Tiene toda la información ahí y está. Son como el típico casco que vemos en los helicópteros militares o en los caza militares que llevan suelen los tener pilotos. ese tipo de dispositivos. Sí. Exacto, ese es el mismo tipo de dispositivo, pero adaptado a los aviones comerciales. Al mundo civil. Entonces, la gente se creía que lo iba a certificar con una FAA ya. Han dicho que en abril y, de hecho, han estado volando toda esta semana. Hablo mucho por Discord con otro miembro de Momentum. Y la verdad es que traqueando sus vuelos, pues parece que va todo viento en popa y pues para abril se terminan los vuelos de prueba, un mes más tarde se da la aprobación la FAA y ya tenemos el cliente que va a lanzarlo con 100 pedidos. O sea que para julio o así, esto. Yo decir eso, que tanto para Now Vertical como AirSale hemos aprovechado para comprar en las bajadas. Solo puedo decir eso. Habéis aumentado. Es la recomendación de esto. Nada lo es. Bueno, veo la última pregunta que voy a hacer hoy, antes de que nos vayamos. No es para ti, Jesús, lo siento. Sí, puedes participar si quieres. No, tranquilo, así que callo un poco. No, por Dios, ha sido estupendo. Hombre, en general, cuando hay tantas preguntas para un invitado, es señal de que te han estado escuchando. Aparte, ten en cuenta que hoy hemos sido muchos menos por todo el tema de las vacaciones y demás. Tenemos la mitad del público que solemos tener y esta sección de preguntas y respuestas ha sido nutrida. Así que yo creo que han hecho los deberes, que recordaban del otro vídeo y se han estado siguiendo las empresas, han estado viendo qué es lo que han ido pasando. Entonces, así que te diría que lo último que quiere la gente es que te calles. Sí. Bueno, la última pregunta es de este usuario. Es así como... Es un poco mal encarado el avatar, no sé, no parece... Se llama señor Ciprés, ¿vale? Y tiene una pregunta para Raúl. Dice, una pregunta con inquina. Una pregunta mala leche. No sé qué le pasará a este señor Ciprés, pero tiene mala leche en el cuerpo. Solo puedes tener una acción en cartera, Raúl. Y tiene que ser una de estas tres. Quistos, Geoenergy
o navíos? ¿Con cuál te quedas? 1, 2, 3, responde otra vez. ¿Con qué objetivo, Ciprés? Hombre, pues no perder dinero. No sé, el que tú quieres. Venga, va. Como para tú, no perder dinero me quedaría con navíos o GeoEnergy. Vale. ¿Y para ganar mucho a largo plazo? Pues con navíos o quistos. Bien, me gusta. Oye. Me gusta esta respuesta. Estoy enfadado con esas 3, ¿eh? ¿Estás enfadado con las 3? Estoy enfadado con las 3. Tendrás que hacer un programa, ¿eh? El Raúl más enfadado, ¿eh? Explicar tus quejas, ¿eh? Dicho Oye, esto, una cosa, que un Francisco segundo, Castro pregunta por Torn. Raúl, hablaremos de eso entre semana, ¿no? Por Torn, la verdad que sí, hablaremos de eso entre semana. También, muchos mensajes me están llegando ahora. Lo del recorte de producción de producción, no. Bueno, sí, el recorte de producción de hoy va a afectar mal, debería afectar negativamente, es que hay que ver, porque a lo mejor ahora cambian otra vez las rutas que se mueven en los barcos. Todos los del club lo sabréis porque lo hemos comentado en el último vídeo que hice yo con Gwen. Pero probablemente sea malo para los tanques de crudo, sobre todo para los VLCC, que son los que recorren más. A mover menos crudo, claro. Correcto. Para el producto debería ser neutro. Así Sí, que, porque claro, porque es diferente cómo funcionan, pero bueno, veremos lo que termina pasando al final. Bueno. Pensad que la estacionalidad positiva empieza ahora. Sobre dicho todo esto... Perdona, bueno, no sé. Nada, es que haremos programas sobre esto esta semana. Dicho esto, creo que podemos cerrar el programa de hoy con este comentario de Gandalf. Muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer tenerte. Gandalf, y a todos. Ha sido un placer tenerte por aquí otra vez. No es la primera, no será la última. Y bueno, muchas gracias a todos los que habéis decidido guardar un poquito de vuestro tiempo este domingo para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, por esos likes, por esos subscribes. Muchísimas gracias por apreciar el trabajo que hacemos aquí. Si os gusta lo que hacemos, compartid nuestros vídeos, suscribiros y golpear el botón de like como si no hubiera mañana, que es lo mejor de lo mejor que podéis hacer por nosotros. Y recordad que tenéis no solo a nosotros, sino a Jesús en el Discord 24 horas al día repartiendo perlas de sabiduría como estas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz Pascua. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por el trabajo que hacéis, que os dais un curro tremendo. O sea, de verdad, se agradece que en España haya plataformas como esta. No sabéis cuánto ayudáis a la gente. Eso intentamos. Muchas gracias, chicos.